no quiero hablar de más nada ahora, porque yo creo que esto es uno de los eventos quizás más importantes de los últimos 10 años a nivel mundial. O sea, una cosa así. El mundo entero se estaba moviendo. ¿Se acuerdan de la locura del evento, de la vorágine, de que nadie podía hablar ni hacer nada que no fuera... Las circunstancias en las que uno nace no tienen importancia. Es lo que uno hace con el don de la vida, lo que nos dice quién somos. Así. Pokémon. Eso fue. El bichito así. Geekología para Normies. Bienvenidos un día más a Geekología para Normies, el podcast que pone a tu alcance todo el mundo geek y todas estas cosas que tanto nos encantan. No somos grandes expertos en nada, pero sí que nos apasionan muchas cosas. Esta noche, Freddy, Moya y Juanse, un poco incompleto. Hola, soy Juanito. Un poco Carlitos Finster, pero vamos a darlo todo hoy. Con la nariz tapada, ¿no? Con la nariz estúpida. Sí, con la nariz estúpida o tapada. Puede tener, ese gesto que hiciste puede tener diferentes interpretaciones. Hombre. Entonces... No, pero no vamos ahí, ¿no? Pero exacto, quiero aclarar que es la nariz tapada de lo que estamos hablando. Sí, lo siento. No quería que malinterpretaran mis acciones. Pues nada, el día de hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, porque es uno de los IP más importantes dentro del mundo geek, dentro del mundo pop, dentro del mundo de los videojuegos, dentro del mundo de los anime, incluso dentro del mundo de las cartas intercambiables. Nada más y nada menos que vamos a hablar de Pokémon. El pequeño fenómeno mundial de Pokémon. Sí, no sé si habrán escuchado de esa marca. Del perrito amarillo. Quizás hayan hablado del perrito amarillo. Como decía el buen Randy. De esos monitos. Pero bueno. Sí. Pues nada, para los que no conozcan acerca de este fenómeno, más allá de lo que pueden pensar, bueno, que el Pokémon, que es el animalito este diferente que uno puede, que Pikachu o lo que sea, esto va transgrediendo una cantidad de fronteras que son inimaginables, ¿no? Estamos hablando de una de las series más exitosas de los años 90. Estamos hablando de uno de los videojuegos más exitosos en la historia de los videojuegos. Y estamos hablando de uno de los juegos de trading cards más importantes dentro de lo que son los juegos de cartas intercambiables. Y la gran pregunta aquí es, ¿por qué? O sea, ¿qué ha pasado que estos animalitos de colores llaman a todo el mundo? Es mira, no sé si es que sea que tenga un gran lore, no sé si es que el sistema de juego sea impresionante. Y para ello tenemos al gran Moya, que viene a responder las preguntas que tenemos Freddy y yo. Moya. Esto no es porque yo sea un gran experto en Pokémon, yo soy un Pokémon aficionado. A mí me gusta mucho Pokémon y yo lo juego en forma de videojuego y en muchas otras formas, prácticamente desde que salió. Ya aquí se me cae un poco la edad nuevamente cuando hablamos de esto, pero yo tengo jugando Pokémon desde la primera entrega de Pokémon en Occidente. Entonces... Vale. Desde el Game Boy. Desde Game Boy, y ni siquiera Game Boy Color. El primer Pokémon es el Game Boy original. El verde negro. Hace muchos años. Claro. Más o menos ¿en qué año fue esto? Como en el 90 y tanto, ¿no? En el 96 salió Pocket Monsters, como le llamaban en ese momento. En efecto, la primera entrega del juego se llamó Pocket Monsters. Y lo abreviaron Pokémon. Y, bueno, porque para el que no sepa, Pokémon, la palabra Pokémon, con ese tilde en la E, eso no es una tilde, eso es un apóstrofe. Y se supone, o sea, está intentando imitar un apóstrofe, porque se supone que esa palabra es una palabra compuesta. Los japoneses les encanta mucho esto, componer palabras y anglicismos como este. Entonces, Pocket Monsters lo convirtieron en una sola palabra pronunciable fácilmente para ellos, Pokémon. Eso no me la sabía. Moya, perdona, Freddy, acabas de agarrar a todos los españoles que dicen que nosotros decimos Pokémon o Pokémon y que no decimos Pokémon porque tiene un acento,
y los tiraste a la basura. Al decir que es un apóstrofe, tiras por completo la pronunciación de todo un país. Aquí en España se le llama Pokémon. A ver, tienen razón. Porque los japoneses dicen Pokémon. Bueno, pero le meten el... Exacto. Nosotros le decimos Pokémon, toda la vida le hemos dicho Pokémon, pero los japoneses dicen Pokémon. Vale, entonces no puedo celebrar tanto la victoria. Sí. No porque sea una tilde, pero es porque así es la acentuación, la forma en la que ellos lo dicen. Yo lo que había escuchado que ellos, o sea, originalmente el juego se llamaba Pocket Monster y fue cuando lo llevaron a América o a Occidente que le pusieron Pokémon. O sea, porque les gustaba más como sonaba, qué sé yo, o Pocket Monster quizás no. Fue en el momento en el que estaban haciendo el cambio de continente, pero lo que pasa es que eso sucedió muy, muy rápido. O sea, fue en el transcurso del mismo año casi que ellos hicieron tanto juego en Japón, anime en Japón, como juego en América y anime en América. O sea, eso fue muy rápido que hicieron todo eso. En el transcurso de apenas un año, que es un año para generaciones de videojuegos, no es nada. Claro. Entonces, en el transcurso de un año ellos hicieron la adaptación completa del juego para acá. Inclusive el juego en su adaptación original ellos le cambiaron el nombre a casi todos los Pokémon porque eso fue una de las pocas concesiones que no hicieron. Ellos dijeron, mira, no vamos a ponerlos todo este poco de nombre en japonés. La mayoría de los niños no lo van a entender y no les va a importar, excepto por uno que es no uno solo, pero es el más importante, que es el nombre de la mascota completa de Pokémon. Y esa mascota, que todos ya imaginamos que es Pikachu, Pikachu es la mascota, pero no porque sea el personaje ni el Pokémon más importante del juego. En el juego la verdad es que Pikachu era un Pokémon más. O sea, el juego no le daba ninguna particular importancia a Pikachu, no los juegos originales. La cuestión es que cuando lo convirtieron en un anime, hay muchísimas cosas del anime que son diferentes a las del juego. De hecho, es famosamente diferente como el anime, la historia que sigue el anime en comparación a la del juego. Los personajes son parecidos, pero sigue una historia completamente diferente y los personajes tienen objetivos y trabajos diferentes. El personaje principal se supone que es el mismo, pero como su viaje fue tan diferente al del juego, en el canon lo hicieron otro personaje diferente más adelante. Entonces, el que nosotros conocemos como Ash, que la mayoría de la gente piensa que, bueno, Ash es el personaje principal de Pokémon Rojo y Azul, que son los Pokémon originales. No. Más adelante se hizo canon que el Pokémon que el entrenador de esos Pokémon es el entrenador rojo, Trainer Red. Se le dio a Red el bueno, y Trainer Blue, el entrenador azul, era el antagonista, el rival, como se le llama. Entonces, cuando hicieron el anime, ellos escogieron uno que les parecía más bonito, que fue Pikachu, para que fuera el acompañante de ese personaje. Y además en la paleta de colores, porque entonces el amarillo resalta mucho. No se mimetiza con Ash, porque entonces si ponías a lo mejor un Pokémon azul, se iba a mimetizar mucho con el cielo. Si ponías uno verde, pues imagínate. Y que Ash está vestido de azul y rojo. Claro. Bueno, además, ¿no? Que son los dos. No había caído ese detalle, que son los dos juegos. Sí. Azul y rojo, mira. Pikachu, a pesar de que Ash se encuentra a los Pokémon iniciales, a los starters, que son de los Pokémon más famosos de cada generación. Hombre, claro. En este caso, Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Él se los encuentra a lo largo de la historia, sí, pero Pikachu es el personaje principal de los Pokémon, ¿no? Claro. Entonces, eso después fue que se hizo famoso en los juegos, pero al principio no. Pero entonces me estás diciendo que justamente, o sea, Bulbasaur, Charizard, Snorlax, o sea, todos esos Pokémon no se llaman así en japonés. O sea, esos son nombres que se inventaron en Estados Unidos. Sí. No. Pero la pegaron de jonrón, ¿eh? Charizard se llama Lizardon. O sea, es divertidísimo ponerse a ver los nombres de todos los Pokémon en japonés, porque uno se queda así como que Por un lado, siempre los nombres en inglés, o sea, bueno, los nombres que yo conocía, porque ahora no voy a decir, no, sí, los nombres que yo conocía, que eran los del anime,
a mí siempre me parecían como extremadamente obvios, ¿no? O sea, era así como, Sí. no sé, este Pokémon maneja la gravedad, bueno, se llama Newtonons, ¿sabes? Entonces así como que, no, o sea, ¿por qué, no? Si en japonés son diferentes, así como que, bueno, estos fanas resolvieron rápido probablemente, pero... Muchos de esos nombres son nombres compuestos en inglés, entonces sería súper incómodo que ese nombre fuera así mismo en japonés. Porque si te pones a ver, ¿qué es lo que es Bulbasaur? Bulbasaur. Bulbasaur es un saurio, porque es como que, ¿sabes? Como un dinosaurio, un reptil. Exacto, un dinosaurito que tiene un bulbo encima, porque es el bulbo de una flor. Entonces, exacto. ¿cómo un japonés dice eso? Bulbasaur, o sea, eso es muy difícil. Entonces Bulbasaur tiene otro nombre completamente, muchísimo más japonés, amigable para el lenguaje japonés en su idioma. Claro que entonces para nosotros sería súper más complicado de pronunciar y nunca lo pronunciaríamos bien. Mira, como dato curioso, de los pocos Pokémon que ellos no hacen mi vida ha sido una mentira. Hemos sido engañados. Todos. Hemos sido constantemente. Como dato curioso, de los pocos Pokémon que ellos nunca hacen la conversión de japonés a inglés es de Pikachu y de los clones de Pikachu, porque hay varios Pokémon que salen en cada generación que les llaman clon de Pikachu, que siempre es una criaturita que parece ser un ratoncito, que parece tener habilidades eléctricas y etcétera. Entonces, esos ratoncitos ellos nunca los convierten. Les dejan el mismo nombre. Y esos nombres usualmente son los nombres más raros, porque entonces está Pikachu, que es un nombre que es claramente japoneseado, pero entonces ves de otra generación más adelante, se llama Togedamaru. Togedamaru es un nombre japonesísimo. Claro, y tú lo ves y resalta como un moratón entre el resto de los nombres de los Pokémon norteamericanos. Total. Sí, bueno, es que ahora que lo mencionas es verdad que están Pikachu, Pichu, Raichu, que así los que recuerdo de las primeras generaciones, tampoco... Sí, después que sí, Togedamaru, Mimikyu, o sea, son nombres que son muy japoneses. Bueno. Son nombres de los clones de Pikachu que salen en la siguiente generación. No sé qué pensar respecto a esto, porque entonces estaba como que Articuno, GLaDOS, Moltres, entonces era así como que, 1, 2 y 3. Articuno, Zapdos y Moltres. Exacto, Moltres, exacto. Pero no, resulta que hay ojo, uno que ahora yo te voy a preguntar muchas cosas porque yo sí me confieso, como no he iniciado de Pokémon, yo no lo jugué realmente porque cuando salió yo no tuve Game Boy, o sea, siempre era como que me compraran el Super Nintendo o algún juego Super Nintendo y tal. Nunca tuve Game Boy y cuando ya, digamos que tuve acceso a comprarme mis consolas y tal, estaba con el ordenador, estaba con PlayStation, entonces yo conocí Pokémon fue por el anime. O sea, realmente lo que yo veía era la serie animada de Pokémon, que inclusive yo pensaba que era porque salieron más o menos parejos, me parece. O sea, a Latinoamérica llegó muy rápido Pokémon. Y yo pensaba que era una comiquita original, ¿no? Inclusive cuando vi por primera vez el juego, que habrá sido en 64 o en GameCube quizás, fue así como que, mira, el juego de Pokémon y tal, bueno, de verdad que esa serie pegó, y que no, que esto siempre fue un juego. Así digo, mira tú. Bueno, esa es una de las primeras preguntas primero que al tenía, anime que al juego. Y justo te iba a preguntar qué fue primero, si el anime o el juego, pero bueno, básicamente ya dejaste explícito. ¿Qué fue primero, el huevo que o la primero... ¿Qué fue primero, el Pokémon o el anime de Pokémon? Sí. Y el huevo. El juego fue primero. Sí. Y además el huevo fue primero que la gallina. ¿Cómo es que? Ese acertijo está resuelto, claro, por simple ocasión de evolución. Un animal que todavía no era la gallina tuvo un huevo que tuvo una mutación y ya esa era la primera gallina. Bueno, pero posiblemente entonces ese animal que estaba antes, porque la gallina no es así como que, no fue como que desde no gallina a gallina. Sí, literalmente, o sea, el último salto evolutivo, o sea, la última premutación, que es como la pregallina, digamos, que habrá durado una cierta cantidad de tiempo, no son los miles de años, pues en un momento ocurrió una mutación que favoreció a la especie, y esa mutación fue la gallina, que a lo mejor es bueno, tiene el pico un poquito más así, eso es lo que lo convierte en gallina. Ya. Pero es que además, los huevos existen desde los dinosaurios, y las gallinas son bastante más nuevas, entonces ya había huevos millones de años antes que existieran las gallinas, así que siempre ha sido huevo primero que gallina. Todos los Pokémon salen de huevos. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o el Pokémon?
Y aquí fue el huevo también. Porque, claro, porque en el lore de Pokémon lo primero, no, y además en el lore de Pokémon lo primero que existió en el universo fue un huevo. Y ese huevo se rompió y apareció el Pokémon que es como el dios máximo del universo, Arceus. Exactamente. Entonces, en Pokémon también fue primero el huevo. Está un erudito. No, bueno, no, sí, no, cuidado, sí, aquí salgo para Nintendo a asesorar. Técnicamente uno, si lograras bridear a Arceus, saldría de un huevo también, porque con ciertos subterfugios en Pokémon se pueden bridear Pokémon legendarios, cosa que no tiene ningún sentido, porque son únicos, pero bueno. Bridear es como criarlos, ¿no? Bridear es, exacto, aparear. Reproducir, aparear, exacto. Okay. Sí, pero bueno, porque Pokémon tiene... hasta donde yo entiendo, y aquí tú me corregirás más o menos, Moya, o sea, Pokémon es solo como la trama de la comiquita, que tú eres entrenador Pokémon y vas capturando y tal, esa es como que la esencia de Pokémon, pero resulta que tiene un universo con un montón de historias y tal, y el universo empieza con un huevo muy a la mitología japonesa, que siempre empezaba con algo así como un huevo, con una semilla, tipo de cosas, y de ahí el huevo se rompe, es el Arceus, y es este Pokémon que básicamente es Dios. Y entonces él crea a Mew, es el primero que crea, o sea, es como que su primera creación. Hay muchas cosas tal. Como los juegos de Pokémon son bastante escuetos con su lore que te ponen, porque tú vas experimentando ese lore a través de el personaje tuyo, que al final es un niño, un chamo que va haciendo su viaje Pokémon. El viaje Pokémon que sales de tu casa y tienes que enfrentarte a todos los gimnasios para hacerte más fuerte y tal, e ir ganando poder y ir haciéndote mejor amigo de tus Pokémon y hacer peleas de perros con ellos. Pero... Es que a mí ese concepto me encanta, que un niño de 10 años vaya a recorrer el mundo haciendo peleas de animales, me parece fantástico. Es una cosa que realmente a quien se le ha ocurrido esto y dijo, esto está bien, así no hay ningún problema. A mí lo que más me gusta de eso es, ¿sabes? La testosterona de esta gente para decirme que yo voy a ser muy amigo de todos mis Pokémon. Tu objetivo es ir al mundo y hacerte amigo de tus Pokémon. ¿Cómo que hacerme amigo, pana? Los estoy agarrando, los estoy metiendo en pequeños contenedores por el resto de su vida y el único momento en el que los saco es cuando necesito dos cosas. Uno, o que hagan labor de esclavo para mí, o sea, me muevan algo o hagan algo con su habilidad de Pokémon. O número dos, peleen con otros Pokémon en mi nombre. Entonces, ¿en qué momento soy yo amigo de esa criaturita? ¿Por qué me querría? Soy su esclavista. Sí, porque no es que esto lo saco solo cuando mi vida peligra, saco el Pokémon, que también, pero es que el objetivo es ponerlos a pelear unos contra otros. ¿Sabes? A lo mejor son dos Pokémon que se conocían y todo, de repente así como que, y tal, y ven así el estadio y que, Quizás lo atrapaste en el mismo sitio. Separaste a dos pequeños Pokémon de su camada y tal, porque tú te llevaste uno y el otro entrenador se llevó el otro. Claro, exacto, son hermanos, imagínate, sacas dos Charizard y son hermanos, entonces bueno, nada, déjense ahí sin piedad. Justo de Sin embargo, uno elige felizmente ignorar todas estas crueldades. No, a ver, es la cosa de que no te puedes... es Pokémon, ¿sabes? O sea, aquí no estamos leyendo Orgullo y Prejuicio, no estamos viendo Ana Karenina, ¿sabes? O sea, es una cosa divertida, es así, y darle más vueltas es un ejercicio que no te lleva a nada, que no tiene sentido porque no está pensado para eso. Pokémon es famoso por tener un lore bastante escueto. O sea, por tener un lore bastante plano, sencillo y que realmente a ti lo que te interesa es jugar. Claro, porque no lo necesita. O sea, está muy bien que te den todo esto de que, mira, si este es el dios principal, y luego se quedaron esto y tal. Y entonces, eso te da una sensación de que el mundo es palpable. O sea, eso es lo que te da esa profundidad, te hace sentirte con más inmersión. Pero aquí no estamos hablando del lore del mundo de Juego de Tronos. Claro. O sea, ¿por qué no lo necesita? Porque no es para eso. O sea, es para que tú colecciones bichitos y los pongas a pelear. Y yo creo que, y siendo, por lo menos en el primer juego, y según entiendo, el primer juego más importante que el ponerlos a pelear es coleccionarlos. O sea, todo el chiste de Pokémon es coleccionarlos. Es colección. Porque ambas cosas. Pokémon se considera un trading, básicamente un trading card game.
O sea, se considera un juego de artículos coleccionables, por decirlo así. Claro. Y la inspiración es que el creador de Pokémon, que no me sé el nombre, ni lo intentaré hacer creer que me lo sé, él le gustaba mucho cuando era niño salir a atrapar insectos y tal, saltamontes y no sé qué. Y entonces con esa cosa que es algo muy normal que los niños, sobre todo los niños de antes. Fijo, agarraba las 2 hormigas y las ponía a pelear. Tal cual. La roja contra la negra. En ese pasatiempo muy de niños de antes, de salir por ahí a buscar bichos, pues creció y dijo, mira, pero si hacemos un juego que sea, ¿sabes? De salir por ahí a buscar bichos, pero bueno, como es un juego, vamos a hacer bichos súper creativos, pues, o sea, es más interesante se le caza a Pokémon que se le caza un grillo y un 100 pies, ¿no? Exacto. Grillo verde, yo te elijo. Satoshi Tajiri es el creador de Pokémon. Y con todos los años que Pokémon lleva andando, él aún es el diseñador principal de Pokémon. Wow. O sea, qué bien. No es que está ahí como de tal, diseñador principal. O sea, él sigue. Sí. Game Freak, que es la compañía que en japonés se llama The Pokémon Company, que creo que es el nombre completo de la compañía que diseña todas las cosas de Pokémon. The Pokémon Company es, a pesar de que obviamente es un super consorcio y tal, su rama que diseña videojuegos es pequeña. Porque ellos siempre han intentado mantenerlo como muy casero. Esto, por cierto, es algo que ha generado muchísima molestia entre los fans, porque mientras la tecnología se les ha ido encima, a ellos les ha costado cada vez más y más trabajo actualizarse, hacer las cosas mejores y hacer los juegos mejores, más interesantes, con más elementos y tal. Y cuando lo han intentado, les ha quedado muy mal. Entonces, pero pasó con el último. No quisiera yo adelantarme para eso, porque quisiera yo, cuando lleguemos a eso, quisiera hablar específicamente de lo que ha pasado con ese Pokémon. Poco a poco. Pero a grandes rasgos, para hablar más o menos como que del sistema de ellos son, como decía, trabajan de una manera mucho más como que casera, y inclusive sus diseñadores de Pokémon son pocos, y muchos de ellos se mantienen, y todos sus diseños tienen que pasar por ese tipo, y por, creo que otro más, que son los diseñadores originales. Impresionante. Creo que eso ya no lo están haciendo en las últimas 2 generaciones, pero creo que hasta hace unas generaciones, el mismo sujeto hacía el arte conceptual de cada Pokémon. Hay unas pinturas de Pokémon que seguro ustedes han visto por ahí en millones de cosas, que son unos dibujos en acuarela de los diferentes Pokémon. Obviamente los Pokémon más famosos, ustedes los han visto en algún momento, solo que ahora sí, no claro. necesariamente qué. Esos dibujos en acuarela son los conceptuales de él. Y existen desde el principio. Y él los ha ido haciendo de cada Pokémon desde ese momento. Wow. Qué brutal. Sí. A mí me impresiona, o sea, obviamente toda esta gente no se le podría llamar menos que genios, ¿no? Shigeru Miyamoto, este tipo. Porque entonces yo vi un poquito de la biografía y pues un día dijo, no, bueno, esto de programar, de crear videojuegos se ve interesante. O sea, se habrá leído un par de libros de programación, ¿no? Porque tampoco es que se iba a poder meter en YouTube a principios de los 90. Yeah. Y tú empezó a programar juegos. Y así como que, what? O sea, todo lo que tiene que aprender. Y ahorita los lenguajes de programación siguen siendo complejos y tal, pero tienes muchas herramientas. O sea, los editores de programación te completan, te corrigen y tal. Muchas veces la gente programaba en papel. Y luego lo pasaba al programa porque, claro, era mucho más complicado hacerlo directo. O sea, si tenías un error era más difícil hacerle el debug y tal. Y es como que, o sea, tú un día decidiste hacer videojuegos y, no sé, al año ya estabas haciendo, no Pokémon, pero ya estaba trabajando con Nintendo, haciendo cosas interesantes y tal, los jueguitos que dieron bien. Y ponte que 2-3 años después hizo Pokémon. Bueno, vamos. Pero más o menos para aprovechar esto mismo que estás comentando, Freddy, que hablas ya de la incepción de lo que es Pokémon. ¿Por qué ese Pokémon, el rojo, verde y azul, impactó tanto al momento ¿qué fue el diferencial de los juegos que estaban saliendo en el momento? Lo que pasa es que Pokémon es un juego que Freddy decía que es más un juego coleccionable que un juego de pelea. Tiene ambos aspectos y ambos son igual de importantes. Y ambos son igual
y en partes iguales lo que le dio de éxito al juego. Porque Pokémon salió originalmente siendo como un RPG, hoy en día les llamamos JRPG o RPG japonés, que son sencillamente un juego donde tú interpretas el papel de un personaje que va en un viaje, una aventura, descubriendo diferentes cosas, y en esa aventura consigues diferentes otros personajes que se unen a ti. Esa fórmula ya existía desde el primer Final Fantasy, o sea, eso ya lo habían hecho varias veces, Dragon Quest, Final Fantasy, ya llevaban haciendo esto desde hace cierto tiempo. Pero, ¿cuál es la gran diferencia en Pokémon? En Pokémon estos otros personajes a los cuales que estás agregando a tu historia son parte de una colección. No son sencillamente un personaje más que tú vas a meter. Siempre en esta clase de juegos, gran parte de lo genial que uno tenía es, ¿sabes? Encontrar todos los secretos, encontrar todos los personajes. Si el juego tenía 7 personajes y 2 eran secretos en los juegos anteriores, uno quería tener esos 2 personajes secretos porque, ¿sabes? Era parte de sacarle todo el jugo al juego, de querer. Mientras que aquí no es que tenía 2 personajes extra. Aquí tenía 150 personajes extra, que son los 150 Pokémon. Entonces tú los querías tener todos. Cuando tú llegabas a la primera de eso y te decían, mira, si tú haces esto, tú agarras a este Pokémon que te pareció. Y tú dices, muy bien. Atrapas el primer Pokémon y tú dices, bueno, estoy pasando por el juego. Pero luego el siguiente que te sale es diferente. Y luego el siguiente que te sale es diferente. Y tú dices, pero ya va, yo quiero estos 3. Los quiero. Y luego en la siguiente ruta te salen otros. Y luego habías pasado ya por esa ruta y cuando vienes de vuelta te sale otro diferente y tú dices, momento, ya no los había agarrado todos los que había aquí. Entonces te genera esa necesidad, ese FOMO, como le dicen, ese fear of missing out, ese miedo de que necesito investigar este juego completo porque quiero saber dónde están todos los Pokémon. Y tienes la genialidad del Pokédex. ¿Para qué sirve el Pokédex? ¿Para qué creen ustedes que sirve el Pokédex? Bueno, tengo entendido que es para ver cuántos te faltan, o sea, cuántos llevas y cuántos te faltan, ¿no? Es un índice. Claro, pero ¿qué significa eso? Que el Pokédex es el álbum de barajitas más inteligente del mundo. Claro. Porque para eso es para que tú veas. Brillante. El Pokédex además te dice. Brillante. Es brillante, es brillante. El Pokédex además te dice, mira, tú tienes el Pokémon 134, el 135 y no tienes el 136, pero tienes el 137. ¿Qué? ¿Cómo que no tengo el 136? ¿Cómo el 136? Yo lo necesito. Y además tanto. O sea, que te digan que son 150 en un juego de Game Boy. O sea, era muchísimo. Es que era muchísimo. Para alguien que nos esté viendo ahorita, que sea más joven, o sea, alguien a lo mejor menor de 25 años o algo así, se le hará difícil como que comprender lo gigante que sonaba en un juego de Game Boy que te dijera que tenías que encontrar 150 criaturas diferentes. O sea, eso era una locurón. O sea, así como claro, que, wow. Y que hay que entender que no es que sean 150 ítems tipo fotos, palitos. No. Son 150 personajes prácticamente, que tienen su interacción. Porque cada uno tiene su forma de atacar, cada uno tiene su forma de atacar. Que tienen sus características. Claro, y que cada uno tiene su registro en la Pokédex, porque ya hemos hablado de que la Pokédex tiene su descripción del Pokémon. Claro, su pequeña descripción de cada uno. Claro, sí. O sea, estamos hablando de una cantidad de información que no era común para la época, sobre todo en un formato tan pequeño como eran los juegos de Game Boy, porque donde lo máximo que uno tenía eran juegos de plataforma muy básicos. Sí, es que los juegos de Game Boy en esa época, yo recuerdo que eran tan básicos que ya cuando uno jugaba juegos de Nintendo, porque tenías un Nintendo en tu casa, y luego te ibas a jugar el juego de Game Boy, porque muchas veces entonces, salía el juego de Nintendo y salía la adaptación de ese juego para Game Boy. Y el juego de Game Boy disminuía en calidad brutalmente en comparación con el juego de la plataforma de casa. Porque es que las restricciones de la Game Boy eran muchísimo más severas que inclusive la generación actual de videojuegos. Sí. Te lo puedo decir, o sea, un mega, que ahorita un mega es una unidad que prácticamente casi ni se usa. No existe, o sea, exacto. Ahorita ya es irrisoria. Salen gigas, pero bueno, un mega es una cosa irrisoria. Un mega son 1000 KB. Mario Bros 3, que fue el juego más increíble que existió en la época de Nintendo, o sea, en toda esa generación, fue lo más grande que hubo. Mario 3 pesaba 384 kilobytes. O sea, no, imagínate las limitaciones. Y eso fue
juego que llevó un chip aparte que tenía como 8 kilobytes más para poder meter no sé qué. Entonces, imagínate el trabajo de ingeniería tan increíble para meter 150 cuasi personajes con habilidades, con dibujos y todo, en un juego de Game Boy que eran muy básicos si lo comparabas con una cosa como Mario 3. O sea, Mario 3 era el Red Dead Redemption 2 de esa época. Total. Exacto, lo que te iba a decir. Los juegos de Game Boy eran millones de veces más básicos que Mario 3. Y ya de por sí Mario 3 era nada de memoria. Ajá. A ver si encuentro... si encuentro cuánto pesaba el Pokémon original en caballo. Bueno, mientras tú lo buscas, voy a decir otra cosa que iba todavía un poco más a lo que preguntó Juanse al principio. Hay aún otra cosa que también compone el elemento del éxito gigantesco de Pokémon y la genialidad de la Pokémon Company cuando lo lanzó originalmente, que es que no sacaron un juego, porque antes sacaba un juego y era ese juego, sacaste Mario y ahí está Mario, sacaste Final Fantasy y ahí está Final Fantasy. Pokémon salió al mismo tiempo en algo que ya hoy en día es común, que es la forma en la que se hace, pero en aquel momento era muy innovador. Salieron aquí en el momento 3 juegos básicamente iguales. Lo que eran simplemente 3 versiones diferentes del mismo juego. Originalmente cuando salió en Japón salieron 3, que eran rojo, azul y verde. Y cuando salieron aquí en América lo cambiaron y pusieron solamente 2. Y el formato de que fueran 2 se quedó muchísimo más en el futuro. ¿Pero para qué sirve que fueran 2 versiones diferentes? Porque genialmente algunos Pokémon estaban en uno de los 2 cartuchos, pero no en el otro. ¿Se acuerdan lo que dijimos de que queríamos completar la colección? Bueno, ¿qué pasa cuando tú no puedes completar la colección con el cartucho que tienes? Pues tienes que volverte loco a comprar otro o al tercer gran característica genial de este juego, que era que podías intercambiar tus Pokémon con los de otros jugadores. Entonces, ¿qué es lo que hacías tú si tenías Pokémon rojo? Tu amiguito entonces tenía que comprarse Pokémon azul. Claro. Para que pudieras entonces intercambiar con él. Y entonces ambos se beneficiaban y tú ibas a completar tu Pokédex y él iba a completar tu Pokédex porque todos queríamos completar el Pokédex. Claro. Y en Game Boy 1 era con un cable, ni siquiera era con el infrarrojo. Así mismo. ¿Con qué era con lo que la gente se conectaba en aquella época? Porque hoy en día nos es demasiado fácil. Hoy en día agarramos, sacamos nuestro Switch, nos conectamos a la red Wi-Fi y ya estamos intercambiando Pokémon con cualquier gente en internet. Así no era en aquella época. En aquella época tenías tu Game Boy y al Game Boy arriba le tenías que poner un cable. Ese cable se conectaba físicamente con el Game Boy de otra persona, de tu amiguito con el que estaba jugando, y entonces ahí podían establecer la conexión y hacer las 2 cosas de multiplayer que se hacían en Pokémon, que era intercambiar Pokémon y batallar. Lo de la batalla también es buenísima, porque entonces la otra cosa que a la gente le encantaba hacer era decir, mi Pokémon es mejor que el tuyo, mi equipo de Pokémon son mejores que tus Pokémon. Entonces vamos a combatir, vamos a hacer una batalla a ver qué pasa. Yo me acuerdo de esa época, y es que era tan emocionante el tema de compartirlo con tus amigos, que tengo panas que al sol de hoy todavía tienen su core de Pokémones de aquella época en el Game Boy SD, DS. En el DS, que todavía podían intercambiarse los Pokémones que estaban coleccionando desde el Blue y el Red. Te voy a decir una cosa, Pokémon tenía PvP antes de que fuera cool, PvP en videojuegos. ¿Cuáles eran los juegos de PvP en videojuegos? O sea, qué sé yo, tú tenías, ¿sabes? Los juegos de deporte, de pelea y tal, que uno los tenía en la consola ahí. Pero poder jugar con tus personajes en un juego de RPG contra los personajes en el juego de RPG de otro, era súper innovador, era algo muy ingenioso que en ese momento no se hacía. Claro. Mira, me costó un montón conseguirlo, pero tiene 347 o 337 porque hay como varias versiones, pero pesaba un poco menos que Mario Bros 3, cosa que es un logro importantísimo para hacerlo en una consola portátil tan basiquita como era el Pokémon original, que era así, la pantalla, o sea, el Game Boy original, la pantalla era verde con líneas negras, o sea, era
Sí. Casi que de lo más sencillito. O sea, una foto con un teléfono así, que no tenga una cámara particularmente genial y te pese 8 megas la foto, es un peso razonable. En esa foto cabrían casi 25 juegos de Pokémon. O sea, una foto que tomas con el teléfono, te caben unos 25 juegos de Pokémon de Game Boy. Es que, o sea, es una proeza. A mí me parece una cosa impresionante que hayan logrado eso. Ellos tuvieron que hacer un montón de concesiones para lograr eso, déjame decirte. Porque claro, es que bueno. Es que el juego es famoso por tener millones de bugs. Muchísimos bugs inclusive que te rompían el juego. Pero lo genial que tiene es que la mayoría de esos bugs, si tú estás jugando, si tú estás haciendo un playthrough normal, no te das cuenta de muchas de esas cosas. Tú sencillamente, si tu playthrough, o sea, a pesar de que hay muchos bugs que pueden romper el juego, no te rompen tu experiencia necesariamente. Entonces tú puedes hacer que hiciste tu experiencia de juego completa, no te pasó nada, pero cuando te pusiste a indagar un poquitico, o sea, el juego estaba hecho así, pegado con cinta plástica. Cuando te quitaste la cinta plástica, se viene todo para abajo y rompes el juego de mil maneras. Exacto. Los speedrunners se la pasan rompiendo el juego de diferentes formas para hacerlo rápido. Porque, o sea, hacen 5 millones de glitch y lo terminan en 2 minutos. Quizás me estoy equivocando, pero no... O sea, ¿no había un glitch que te permitía capturar a Mew en los primeros? Sí y no. Mew, bueno, primero es interesante. Primero es interesante explicar qué es lo que era Mew, ¿no? Si te sabes lo de Missing, dilo tú, pero primero quiero explicar lo que era Mew, porque Mew es el Pokémon 151. Famosamente, la Pokédex se supone que en la primera generación contaba con 150 Pokémon, terminando en el último legendario, el Pokémon más difícil de agarrar del juego, que era Mewtwo. Pero realmente, Pokémon, la primera generación tenía 151 Pokémon. El Pokémon número 151, ya, o sea, que está en el Pokédex y todo, cuando tú sigues más adelante en las siguientes generaciones, Mew tiene su lugar en su Pokémon número 151. El Pokémon Mew no estaba disponible normalmente para atraparlo en el juego. No había ningún secreto normal que tú pudieras hacer para atraparlo. Necesitabas ir a algún lugar porque ellos empezaron a hacer eventos. Pokémon se convirtió en el increíble fenómeno que se convirtió. Y entonces ellos hacían eventos en tiendas, hacían convenciones, en todas esas cosas. Habían stands de la gente de Pokémon y la gente se paraba en cola de horas para tú llegar con tu Game Boy y que los tipos te pusieran el cablecito, te pasaran así físicamente el Pokémon Mew y era una de las pocas maneras de obtenerlo. Podías obtenerlo así o podías obtenerlo de que otra persona que lo obtuvo de esa forma te lo cambiara posteriormente. Pero ya, era como si fueran, volviendo al símil de que eran como cromos, como barajitas de colección, eran como una barajita de colección de edición limitada, que solamente se pudo obtener en ciertas partes del mundo, en ciertos momentos y nunca más. Entonces... Que es que ahí volvemos con la genialidad de esta obra de Game Freak, bueno, de Pokémon... Sí, Company, pues son como 3 compañías, Nintendo, Game Freak y Pokémon Company. Que ya en esa época podían darte esa maravilla de lo que es una edición limitada o un cromo especial y tal, pero de esta forma, ¿sabes? No lo tienes físico, pero es que igual, de alguna manera, te están dando la experiencia de sentirte único entre muchos. Pero yo tengo entendido, y es un poco así como el final de Ready Player One, que este Pokémon, o sea, Mew, era tan secreto que lo hizo el creador de Pokémon, que ya lo hemos nombrado, y no lo sabía ni Nintendo. O sea, cuando él les dijo, el juego ya había salido y todo. Dijo así, yo hice un Pokémon así escondido que nadie sabe y tal. Y que eran los de Nintendo, así, chiquitos, así le hicieron los símbolos de dólar en los ojos, sin nada. Y que podía, y no estaba programado la forma de conseguirlo, obviamente, en el juego. O sea, solo estaban programados el juego, el bichito, o sea, el personaje tenía su sprite, él hizo un easter egg. Y entonces, para poder activarlo, tienes que tener el personaje tú, porque lo fuiste a buscar a uno de estos sitios o alguien te lo cambió.
Pero imagínate la locura de tú hacer que, mira, toda esta cantidad, porque normalmente un juego de esa época, ¿qué pasaba? No había DLCs ni nada. Tú llegabas, comprabas tus juegos, los jugabas y ya, te olvidabas. Y ya se acabó el Pero juego. imagínate en esa época que tú agarrabas, lograste que los niños te compraran todos el cartucho. Todos los amiguitos, cada uno tiene que tener su cartucho, porque no pueden todos jugar con el mismo. No, cada quien tiene que tener su cartucho. Y además de eso, hiciste que vinieran a hacer cola a tu convención después de que ya te lo habían comprado para que tú les dieras entonces otra cosa. Sí. Wow. O sea, ese tipo inventó los DLC cuando los DLC no existían. Sí, exacto. Qué villano. Ahora que lo pienso, es todo un villano de la industria de los videojuegos. Es su culpa. No, bueno, es el tipo de cosas de lo malo no es la herramienta, sino el uso que le das, ¿no? También. Sí, pero la verdad es que, o sea, es brillante. O sea, no se puede... No se puede decir de otra manera. Tengo entendido que y no sé si lo mencionaste justo cuando estaba buscando que me estaba volviendo buscando lo del peso de los juegos. Originalmente fueron 3, ¿no? O sea, no fue solamente rojo y azul, sino que hubo otro. Rojo, azul y verde. Y luego aquí en América, cuando hicieron la conversión, lo convirtieron en azul y rojo solamente. Correcto. Posteriormente en América salió el amarillo. Que la gente dice, ese es como si fuera el verde, pero no tiene nada que ver. El amarillo era un juego que salió, es de la misma generación, sigue siendo la primera generación. Salió un año más o menos después de los otros. Y es un Pokémon en donde el personaje principal es Pikachu. Entonces, tú en el amarillo tú puedes eventualmente conseguir a los iniciales de las otras de los otros juegos, pero la ventaja es que los puedes conseguir los 3 en el mismo juego, cosa que en los otros no podías. En los juegos originales de Pokémon, tú podías conseguir, cuando tú empezabas, te daban a escoger entre uno de los 3 iniciales y ahí te quedaste. Eso es una de las grandes genialidades también de la colección. Para conseguir los otros 2 iniciales y sus evoluciones, tenías que intercambiarlas con alguien. Y claro, porque vinieron, es que son barajitas. O sea, claro, y en los que vinieron a Latinoamérica, en los que vinieron a América, o bueno, fueron a América o aquí a Europa, o sea, para poder intercambiar con un, ponte, tú escoges a Charmander y querías un Bulbasaur, tenías que buscar a una persona que tuviese Bulbasaur. Sí. Pero si querías el Squirtle, no se lo podías cambiar a esa misma persona que tuviese otra partida o algo. Es que no podías tener otra partida. Para tener otra partida tenías que tener otro cartucho. Cada cartucho aceptaba una sola partida. Necesitabas conseguirte a otra persona en otro lado. Es que ya era los amiguitos solo no podían completar el Pokédex. Porque además ahora bailame este otro trompo en la uña. Imagínate que tú y yo empezamos a jugar y yo quiero tu Pokémon, o sea, yo quiero tu inicial para poder completar mi Pokédex, tú quieres mi inicial para poder completar mi Pokédex. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Es el Pokémon con el que yo empecé, ya lo he leviado, ya estoy jugando con él, yo no te lo voy a dar. Claro. Ni tú me vas a dar el tuyo. Entonces, completar el Pokédex era un asunto difícil. No, escucha, si yo agarraba un Charmander, ¿yo no me conseguía otro Charmander por ahí? No, nunca te lo vas a volver a conseguir. Ya. Ni a ninguna de sus evoluciones. Jamás. Los iniciales solo eran esos 3 que te los daban al principio. Nunca ibas a volver a conseguir ese Pokémon en ningún otro lado. Eso ha cambiado en las generaciones siguientes. Pero en esa generación era así. En las primeras generaciones. Ni siquiera en la primera solamente. En las primeras, como que hasta la cuarta, era así. Tú no podías conseguir el siguiente, el otro Pokémon. O sea, los otros iniciales, excepto porque se lo cambiaras a otra persona con otro juego o cuando salía alguna de las versiones especiales que tenía acceso a varios de ellos. Por ejemplo, como te dije, Pokémon Amarillo, Pokémon Yellow, tenía acceso a los 3 starters en el mismo juego. Entonces, si ya alguien compraba Pokémon Amarillo, podía tener sus 3 starters y eso se los podía intercambiar. Entonces, quizás a alguien, suponiendo que quisiera utilizarlas como carta de cambio, ¿no? Porque eso también, que uno tenía un Pokémon valioso y ese Pokémon te servía para obtener otro Pokémon valioso. Claro, pero es súper interesante cómo ese ligero personaje se vuelve único en ese cartucho. ¿Me explico? Sí. Es súper... Los iniciales siempre han sido así como que una de las cosas más importantes de una generación. O sea, los 3 Pokémon iniciales son la primera cosa que uno ve, la primera cosa que Nintendo tiene que venderle a la gente, que la gente tiene que aceptarlo. Si los Pokémon iniciales no son aceptados, la gente no los adora y no los ama, no vas bien. Tu generación no va bien. Porque
porque es una de las primeras cosas que todo el mundo se vuelve loco por saber quiénes son y cuáles van a ser sus evoluciones y tal. Siempre son un gran asunto cuando ellos los sacan una generación nueva, cuando muestran los iniciales. Y más o menos cómo ha ido el tema de las generaciones. Justo ahora, ¿en qué generación van? ¿Qué cambios ha habido entre la primera y la de ahorita? En mi época eran 150, 151 Pokémon. ¿Cuántos van ahora? Bueno, en este 150 momento... mil. Cada vez salen así. No, en este momento vamos por la 9ª Pokémon, generación de Pokémon. Vale. Ya te voy a decir algo. Ajá. Honestamente pensaría que fuesen más. O sea, no sé por qué pensé que 14 o 15, ¿sabes? No, hay un montón de juegos de Pokémon. Lo que pasa es que las generaciones se les llaman a los juegos base. Y son 9 generaciones de Pokémon y hasta ahora van 1025 Pokémon. O sea, el Pokédex tiene 1025 Pokémon diferentes. Claro, es que no todos estos tiene Pokémon sentido. están en todos los juegos. O sea, no te creas que cuando tú compras el último juego de Pokémon, se espera que tengas acceso entonces a los 1025 Pokémon. No es así. Hasta cierto punto se supone que sí lo era. Y eso es algo interesante que podemos explicar rápidamente. Bueno, como te decía, ¿qué es lo que es una generación de Pokémon? La generación de Pokémon es el juego base. Cuando sale una región nueva con sus 3 nuevos iniciales y empieza una aventura completamente nueva y se agregan 100 plus, o sea, 100 o más Pokémon al Pokédex, eso es una generación nueva. Sin embargo, esa generación nueva usualmente trae 2 juegos base. Por ejemplo, generación 1, rojo y azul. Generación 2, dorado o sea, oro y plata. Generación 3, rubí y zafiro. Y así, ¿no? La última generación, que es escarlata y violeta. Entonces, usualmente esa generación trae 2 juegos y además de eso traen algún otro juego por encima. Un juego que sale normalmente después, que es como que un extra, la superaventura de esa misma generación. Eso lo empezaron a hacer con Pokémon amarillo, como te dije, pero eso es una costumbre que continuaron mucho después. Ellos sacaban la generación y ahí estaban sus 2 cartuchos base. Y luego, medio año o unos meses después, un año, ponte, sacaban el otro cartucho que tenía como que una amalgama de ambos juegos en un solo cartucho y usualmente te avanzaba la historia un poquitico más, te la llevaba un poquitico más lejos. Y así. Entonces, por eso es que pareciera que hay tantos juegos de Pokémon, porque sí es que hay 1 millón de juegos de Pokémon. Pero solo hay como que 9 secuelas. Es la palabra que está buscando. 9 secuelas. Estamos en una pregunta. ¿Esas generaciones obedecen al cambio de consolas? O sea, si estás en Game Boy, era una sola generación. Si luego es Game Boy Color, otra generación. Y así, o en una misma salían varias. Ahora que lo dices, pues no. A ver, porque el primero es Pokémon normal, es de Game Boy normal, después era de Game Boy Color, el siguiente fue Game Boy Advance, después, mira, creo que sí, creo que han salido un juego de Pokémon. No, mira, el Switch cambió eso, por ejemplo. En el Switch llevamos ya 2 generaciones. Sí. Ya. Correcto. Bueno, el Switch también ha durado. En defensa del también Switch, es verdad que ha durado bastante. Muchísimo. El Switch tiene 7 años ya. Y que cada generación tuvo, por ejemplo, esta generación ya lleva 1 año y pico andando, casi 2 años, y la generación anterior tuvo casi 3 años andando, por lo tanto no han sido cortas. Ok, sí, está bien. Hay cosas de Nintendo en las que uno puede romper una lanza a favor y decir, bueno, mira, Nintendo en esto ni tan mal. Sí es verdad que luego salió y yo no lo jugué, sin embargo creo que lo tengo por ahí todo en unas cosas que me regalaron, pero luego salió una cosa que fue un boom increíble, que era el Pokémon Stadium. Sí. Porque no sé si vino justo después. Sí, eso fue después de Pokémon Oro Plata, creo. Estoy casi seguro. Exacto, que fue la época de Pokémon para el 64, para el Nintendo 64. Correcto. Claro, pero es que, que fue con la segunda generación de Pokémon. Ok. Porque recordemos siempre que Pokémon, cuando hablamos de las generaciones de las consolas de Pokémon o de las plataformas de Pokémon, porque no eran consolas, eran portátiles, Pokémon solo salía en las portátiles de Nintendo. Exacto. Entonces no obedece a decir, de Super Nintendo, de Nintendo 64, de GameCube. No, porque estamos hablando de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, ¿no? Entonces,
la primera vez que Pokémon ha hecho el salto a que su juego base de Pokémon, su juego de generación, esté en la plataforma principal de Nintendo, ha sido con el Switch, porque el Switch es simultáneamente la consola de Nintendo de casa y la manual, la portátil. Entonces esa es la primera vez con Pokémon Escudo, Espada y Escudo, que esa generación, fue la primera vez que Pokémon estuvo en el juego principal de los colores. Correcto. ¿Cómo? ¿Ah? Se le acabaron los colores. Así que mira, bueno, estamos sin colores. Ya no podemos así, y es que le vamos a poner el hexadecimal de Photoshop y tal. No, después de Rubí y Zafiro hay Perla y Diamante, después hay Negro y Blanco, después hay X y Y. Me acuerdo de X y Y. Sí, yo también me acuerdo. Me acuerdo cuando salió. No importa nada. Sobre todo porque es así como que Pokémon cromosomas y tal, o sea. Los dos Pokémon principales, X y Y, tenían toda una cuestión de, ¿sabes? Como que el orden contra el caos y tal, pero los Pokémon legendarios tenían la forma de una X y una Y, más o menos. Los diseños estaban interesantes de esos bichos. Ok. Bueno, sí, como Pokémon consta mucho en la de la reproducción y tal, puedo más o menos entender por dónde van los... Y en la evolución. Y entonces el evolución, Pokémon del tercer juego de esa, el que les he dicho que es como que el metajuego de esa generación, era una Z, una serpiente. Entonces describí una Z con el cuerpo. Y ese era el Pokémon de la evolución. Así que sí, ahí está tu cuestión. Vale. Mira, o sea, lo compro. Pero bueno, a lo que yo quería llegar que Pokémon Stadium fue una cosa interesantísima porque era la primera vez que ibas a ver a los Pokémon en la televisión, de televisión grande, en 3D. Boom. Yo me volví loco la primera vez que yo supe que eso era posible. Inclusive el cartucho de Nintendo 64 tenía una cosa, un aditamento donde tú podías ponerle tu cartucho de Game Boy para que pudieras utilizar tus Pokémon. Porque Pokémon Stadium podías utilizar Pokémon genéricos para batallar con los grandes modelos de Pokémon en el estadio y tal, pero también podías poner tu cartucho de Pokémon y utilizar entonces tus Pokémon, tu equipo con tus características, con tus poderes y todo. Brillantes, son unos genios, o sea, una locura. Hicieron el primer eSport, no mentira. A ver, es un eSport hoy en día. Es un eSport, o sea. ¿En serio? Pues mira. Pokémon VGC, que como le llaman, Video Game Championships. Le pusieron Video Game Championship, pero es de Pokémon. Los torneos de Pokémon oficiales son un eSport. Y tanto como, qué sé yo, como jugar a Street Fighter o como jugar League of Legends, la gente los juega, son profesionales. Tú ves a los tipos que son profesionales y son todos viejos de 30 y pico, 40 años. Porque son los carajos. O sea, Pokémon competitivo. Que crecieron jugando. No solo que quisieron jugando, tienen que meterle cabeza y horas y horas y horas de práctica. Pokémon competitivo es un juego muy, muy difícil. Es una partida de ajedrez en 5 dimensiones en donde además tienes que predecir lo que tus oponentes están haciendo. Yo lo compararía a jugar ajedrez con póker. Que tiene dos aspectos muy importantes de cada una de las cosas. Tiene estrategia de un montón de piezas que se mueven, como el ajedrez, que son cada Pokémon, las características de cada Pokémon y los ataques que tiene cada Pokémon. Pero además de eso, como en el póker, tienes que predecir qué es lo que va a hacer tu oponente en cada movimiento. Porque si tú estabas tomando todas las decisiones correctas, pero no predijiste que en este momento tu oponente iba a hacer esto, que es quizás un movimiento loco y tal, no tenía sentido, pero ellos hicieron una predicción de tu movimiento, pues perdiste. Claro. Entonces tiene un aspecto psicológico el Pokémon competitivo. Claro, y bueno, y también tiene un pequeño porcentaje de random, en plan, si haces un ataque y pega efectivo, si lo fallas y tal, que... Lo tiene, pero es como el póker. Ok. O sea, uno dice, no, que póker es al azar porque al final lo que te sale. Y entonces, como los profesionales del póker siempre están en las primeras mesas, eso significa porque a pesar de que si hay un factor de azar pequeño, el factor de habilidad influye muchísimo más. Entonces, digamos que si hay algo de azar, pero es un 80-20 en favor a la habilidad. Claro. Sí, bueno, esto es medio viejo, ¿no? Pero sabes la clásica cosa del póker, ¿no? Que tienes que mantener la poker face, ¿no? De no hacer expresiones. Hay gente que se pone, inclusive, gafas de sol, ¿no? Lentes de sol para que no se vea. O sea, hay un evento de, no sé, que estaba Kim Kardashian jugando y tenía así sus lentes de sol para mantener y tal.
pero era estos lentes que son como un espejo. Entonces se veían las cartas reflejadas. Sí, O sea, así pero mismo. Ay, es como que, Dios mío, pero o sea, por favor. la humanidad. Pero bueno, yo me acuerdo, nuevamente, yo no tuve tampoco 64. Yo lo quise con locura porque quería jugar Mario 64. Lo jugué luego. Bueno, lo jugué en ese momento, pero en otras cosas, no era mío. Pero sí me acuerdo todo el mundo vuelto loco con Pokémon Stadium. O sea, una cosa así de que, wow, porque era eso. Y es que además, entonces, si tú te comprabas Pokémon Stadium, al final te ibas a terminar comprando el Game Boy, aunque no lo tuviese, te ibas a terminar comprando Pokémon, porque tú querías levelear tu Pokémon, que fuesen poderosos para entonces poder pelear con tu vecino o con tu amigo y llevarle chance. Y además, Pokémon Stadium tenía lo mejor de todos los juegos de Nintendo 64, que eran los minijuegos. Es lo que iba a de decir, Pokémon. los minijuegos eran buenísimos. Eran tan divertidos. El del salón de clase de... Sí, el de las Clefairies. Ajá. Y tenías tú que decir hacia dónde iban con los controles. Y tenía el del sushi, que tenías un Lickitung y te ibas comiendo el sushi de las bandas que estaban pasando alrededor. Tantos juegos divertidos de Pokémon Stadium. Los minijuegos eran geniales. Diría yo. ¿Pokémon Snap era de minijuego o era juego-juego? No, Pokémon Snap era su juego aparte. A mí me fascina Pokémon Snap. Nuevamente, yo soy muy fan de Pokémon y a mí casi cualquier cosa que le pones la etiqueta de Pokémon arriba a mí me emociona. Pero a mí me encantaba Pokémon Snap. Pokémon Snap no fue muy famoso después, pero ¿cuál era el diseño de Pokémon Snap? Pues otro diseño simple, porque es que este tipo lo que hacía era eso, diseños simples y geniales. Tú eras un fotógrafo que estaba en un riel, ibas pasando por el riel y entonces había muchos diferentes mundos en el juego con diferentes rieles con diferentes fondos. Y en ese riel estabas en un mundo, en un lugar salvaje donde estaban saliendo Pokémon constantemente a los alrededores y tú tenías que tomarle las mejores fotos. Vale. Pero eso tenía muchísimas características extra, porque entonces tenías ciertas herramientas, si le lanzabas una pelotica que era como una bola de humo, los molestabas, entonces salía una foto quizás haciendo un ataque, esa foto te daba más puntos. Pero también tenías una manzanita que entonces si se la lanzabas, ellos se comían la manzanita y podían estar más contentos. A veces la manzanita atraía a más de esos Pokémon, a algunos amigos. Esa foto donde aparecían varios en la misma, te daba más puntos. Y así, tenía un montón de permutaciones, era divertidísimo. O sea, básicamente este tipo inventó las interacciones con likes antes de que existiese. Sí, y un poco hasta Fatal Frame podemos decir que se inspiró en Pokémon Snap. O sea, a mí me hubiesen dicho, o sea, yo hubiese sido, por eso yo no soy millonario, ¿no? Pero yo hubiese sido un directivo de Nintendo y me dan esa idea para un juego, me dicen, no, que bajen un riel y tomas fotos de Pokémon. Y hubiese dicho, idea tan estúpida. Pero luego resulta que esa idea tan estúpida es divertidísima. ¿Y tú sabes por qué no, en ese momento nadie ya se le hubiera ocurrido decirle que no? Porque ese tipo tuvo la inteligencia no, tuvo ya o sea, sí la inteligencia porque fue muy inteligente, pero tuvo la característica de que primero creó este nombre tan increíble, porque ese es el gran poder de crear una marca, ¿no? Una vez que tú creas la marca de Pokémon, cualquier cosa que tú saques después, cualquier concepto, por muy sencillo que sea, si tiene la marca de Pokémon encima, es mejor. Tiene más valor. Sí. Porque quizás si hubiera salido Pokémon Snap de cualquier otra cosa, tú me dices, mira, vamos a hacer Pokémon Snap, pero no sé, fotografiando pájaros cualesquiera. Exacto. Estás así, ¿sabes? En la jungla del Amazonas y tienes que fotografiar pájaros. Yo diría, bueno, en fin, un simulador de fotografía pájaros, etcétera, ¿no? O sea, eso sí, exacto, no me interesa tanto. No, pero es que son Pokémon. ¡Ah! No, sí, es la combinación de cosas que te lleva a esa... También juega con algo muy mágico para un niño, que es el Pokémon que tú ves en el Game Boy es una imagen pixelada 2D. Claro, eso también es verdad. En blanco y negro, o bueno, en el color, con colores ahí bastante disminuidos. Y aquí lo vas a ver en 3D interactuando contigo. ¿Qué él va a hacer? Sí. Va a generar una acción por tu... O sea, va a generar una reacción por tu acción. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Cuando empezaron a poner los Pokémon en eso, en gráficos más bonitos y tal, porque los empezaron a poner con periféricos en el Nintendo 64 y después en el Switch. Después en el GameCube. Cuando empezaron a hacer eso, empezaron a tener una fama increíble todos esos juegos, porque es lo que tú dices, la gente estaba deseosa de ver a sus Pokémon en mejor calidad. Claro. Entonces, todos esos juegos tuvieron muchísimo éxito porque, ¿sabes? La gente estaba
ansiosa de consumir Pokémon, contenido Pokémon bonito. Claro. Bien hecho. Es pura genialidad. Es pura genialidad. Sí. Y luego por ahí vino, bueno, que para Switch me parece, ¿no? Pero también el Mystery Dungeon. Sí, el Mystery Dungeon que yo no he jugado es bastante famoso, pero yo no lo he jugado. Es un juego de Pokémon bastante más RPG, pero es un RPG aparte. Él incluye, tú juegas con los Pokémon y tal, y tienes muchas cosas que los vas... tiene muchas cosas que se parecen a otros juegos periféricos de Pokémon, como por ejemplo, tiene aspectos de Pokémon Go, Pikachu, en donde tú vas haciendo a los Pokémon, hay Pokémon oscuros y los tienes que purificar y tal. O no me acuerdo. Mira, si es Pokémon Go, dijiste la palabra mágica y no quiero hablar de más nada ahora, porque yo creo que esto es uno de los eventos quizás más importantes de los últimos 10 años a nivel mundial. O sea, una cosa así increíble, que es justamente Pokémon Go. O sea, esto es una cosa que el mundo entero se estaba moviendo. ¿Se acuerdan de la locura cuando salió Pokémon Go? No, impresionante. Del evento de la vorágine, de que nadie podía hablar ni hacer nada que no fuera Pokémon Go. Escucha, que yo tenía amigos que cambiaron de teléfono para poder comprarse un móvil, un celular compatible con Pokémon Go por el, ¿cómo se llamaba esto? El giroscopio, creo que era. Que era lo que te permitía. El giroscopio, sí. Gente que cambió de teléfono para poder jugar Pokémon Go. ¿Y Pokémon Go cuándo salió? ¿2016? ¿2017? Más o menos. Sí, Pokémon. A ver, sí, como en el 2016 o 2017. Pues, en el 16, porque eso fue antes de yo venirme a España, yo me vine en el 2017. Pues bueno, gente que al sol de hoy todavía... Lo puso porque decían, no, es que yo no puedo andar cazando Pokémon menos así con el teléfono porque... Claro, para los que nos escuchen... Para los que me sale el Pokémon real. Para los que nos escuchen de cualquier otra parte, en Venezuela nosotros corríamos un peligro real si queríamos estar por ahí cazando Pokémon, porque la incertidumbre en el país no es lo mejor del mundo. Y entonces, que nosotros fuéramos con el telefonito así, ay, voy a buscar un Pokémon detrás de esa cerca, en esa calle. Nos caía el equipo Rocket de verdad, el equipo Rocket de la vida real. Y se llevaban todos tus Pokémon porque se llevaba el teléfono. Entonces quedaba sin Pokémon. Y sin Pokédex. Tú sales así, mira, un Pikachu. Y así el malandro, Pikachu te voy a yo. Al equipo Rocket y adiós. Pero bueno, yo me acuerdo que eso fue una cosa... Bueno, fue tanto que le quitó durante un tiempo, le quitó protagonismo a Juego de Tronos. Porque en ese Juego de Tronos estaba así en su salsa y solo se hablaba de Juego de Tronos. Solo se hablaba de Juego de Tronos en todos lados. Hasta que salió Pokémon Go y de ahí solo se hablaba en Pokémon Go. Pokémon Go. Impresionante. Igual por un par de meses. Es que nuevamente llegamos a las ideas geniales, porque esta gente, lo que han carecido en ejecución en ocasiones, no les ha faltado en ideas maravillosas. ¿Qué es lo que la gente, porque en ese momento, o sea, entendamos que Pokémon Go no existió en un momento de la vida, ¿no? Hay un punto en que Pokémon Go todavía no existía. Exacto. Okay. Entonces, ¿qué pasaba con todos los niños, y ni siquiera los niños, ya en este momento, la gente que había empezado a jugar Pokémon, como yo, cuando empezó Pokémon, ahora ya éramos jóvenes adultos. Y decíamos, yo quiero, o sea, me gusta Pokémon, toda mi vida me ha encantado Pokémon y siempre estoy pendiente de la última cosa de Pokémon que sale. ¿Qué es lo que más querrías tú, amigo de Pokémon? Que los Pokémon fueran reales. Todo el mundo dice eso, que los Pokémon fueran reales, que vivieran en un mundo donde hubiera Pokémon. ¿Y si te puedo poner en un mundo donde hubiera Pokémon? Donde Exacto. jugar Pokémon no fuera solamente estar sentado en tu sofá con el control diciéndole a dónde va tu muñequito. Si tú realmente tuvieras que ir físicamente a un lugar porque el Pokémon está ahí. Y eso fue lo que lograron con Pokémon Go. Y cómo se puede ser tan genial de hacer el juego de colección en donde tienes que ir a buscar las fichas coleccionables a cada uno de los lugares. Tenías que ir a los sitios a buscar Pokémon. Entonces salían Pokémon raros en diferentes lugares y tenías que ir a esos sitios. Y había Pokémon que solo salían en ciertas partes del mundo. Entonces aquí la colección se puso peor. Escucha. Porque ahora necesitas a alguien que viajó a algún otro lado, literal, viajó en un avión a alguna otra parte para que te pueda traer ese Pokémon. Ya va, Moya. Ya, esto es súper random. Nosotros estamos grabando esto hoy, 14 de junio. Es la primera vez que digo una fecha de cuando estamos grabando.
Estoy buscando si Pokémon GO todavía tiene... Y hay un encuentro hoy, 14 de junio, hasta el 16, en Madrid. Sí, el GoFest. El GoFest, el Pokémon Go sí, Fest. Este fin de semana, el GoFest. Pues, literalmente. O sea, me pareció así súper... que son pagos, porque Pokémon, por muy buena idea que tiene, Pokémon GO, por muy buena idea que fue, han sido muy ligeros a la hora de monetizar. ¿Cómo les gusta? Por cualquier cosita te cobran. Ya, bueno. Como dice Joker, si eres bueno en algo, no lo hagas gratis. Sí. Ajá, I guess. Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención, cuando yo me vine a España, estábamos en pleno éxodo venezolano y muchos venezolanos se venían para acá. Muchos de los que se venían para acá hacían amigos a través de Pokémon GO. O sea, de estos encuentros y tal. Impresionante. Yo cuando llegué a España, por primera vez pude jugar Pokémon GO, porque como hemos hablado, no era saludable estar jugando Pokémon GO en Venezuela de una manera muy abierta. Entonces, yo cuando llegué aquí, inmediatamente no tenía mucho que hacer. Al principio estábamos, ¿sabes? Un poco sin conocer demasiada gente aquí. También, ¿sabes? Uno no tenía un trabajo estable inmediatamente, etcétera. Entonces, inmediatamente mis amigos y yo, los amigos que vivíamos en mi piso y yo, lo primero que hicimos fue sacar nuestro teléfono, empezar a jugar Pokémon GO y empezamos a conocer gente así. Porque entonces había comunidades de Pokémon GO por todos lados, la gente se organiza, hace grupos de Telegram, hace grupos de Reddit, hace grupos en todos lados para poder jugar Pokémon GO en comunidad, en el sitio donde tú estás, porque la geografía obviamente es muy importante. Es súper más provechoso jugar con la gente que tienes cerca geográficamente Pokémon GO que cualquier otro que pueda jugar a través del internet. Pokémon GO no lo puedes jugar a través del internet. Y además es una maravilla porque entonces conoces gente que tiene un gusto en común con el tuyo. O sea, no solo estás conociendo gente como conocerías a lo mejor en el trabajo, que bueno, puedes hacer grandes amigos, pero no necesariamente tienen por qué tener los mismos gustos. Que vas a conocer gente que tiene el mismo hobby y que son fan del mismo hobby que tú. Entonces ya eso es una puerta que se abre. Es lo que hemos hablado varias veces en otros capítulos que le hemos comentado acerca de ir a la tienda de hobby para conseguir a la gente que juega rol como tú quieres o que juega Warhammer o que juega Magic. O sea, esas comunidades ya existen, están hechas y están organizadas y son herramientas excelentes para uno poder meterse en esos hobbies. Pokémon GO generó eso para la gente. Pokémon GO sufrió un golpe horrible con la pandemia. Normal. Porque obviamente es el juego de salir a la calle. ¿Y cómo tú mantienes el juego de salir a la calle si la gente no puede salir más? El encierro aquí en Europa y en todo el mundo, pero aquí en Europa fue inmediatamente fuerte y muy severo. Entonces, ¿cómo esos tipos hacían? Y se mantuvieron. Qué duros son como cucarachas. Los tipos, sí, es increíble. Los tipos lograron mantenerse, hicieron un montón de cosas en donde eran más fáciles, entonces te aumentaban el área en la que tú podías conseguir cosas, de manera que si estabas en tu casa y no podías moverte, de todas maneras podías encontrar los Pokémon que estaban todos, ¿sabes? Como a una cuadra de distancia, sin necesidad de tú tener que ir físicamente al sitio donde está el Pokémon para atraparlo. También podías, en Pokémon GO hay gimnasios que se le llaman gimnasios, pero son sitios básicamente importantes en donde tú puedes, gimnasios y paradas, en donde tú puedes ir a ese lugar y pedir ciertas cosas, que te dan ítems, cosas. Entonces, eso también podías acceder a esos sitios importantes desde muchísimo más lejos para que pudieras hacerlo mientras estabas en tu casa, ¿no? Entonces, con eso y muchas de estas medidas, los tipos lograron mantenerse y todavía están. Yo quiero cambiar un poquito el tema, en cierto sentido, porque me gustaría que habláramos, así sea ligeramente del anime, o sea, de la serie animada Pokémon, que fue, no voy a decir que fue la que hizo que Pokémon se volviese famoso, pero digamos que fue el último empujón, o sea, lo que hizo que Pokémon ya venía siendo un éxito, pero la serie lo llevó a otro nivel. Y bueno, yo la vi, ya no recuerdo si la vi por primera vez en Cartoon Network. Y claro, era súper atractiva. Luego sí supe, y creo que me lo dijiste tú unos años después cuando nos conocimos, que la serie, una de las cosas que no te gustaba es que no se siente como el juego porque Ash nunca atrapaba a los Pokémon. Era como que Ash nunca atrapa a los Pokémon. Eso me molestaba tanto. Claro, pero yo decía, bueno, man, pero pues, porque los está atrapando, pobrecito los Pokémon. No. En el juego lo primero que a ti te inculcan en el juego es que cada vez que ves un Pokémon nuevo, tienes que agarrarlo.
De hecho, siempre que tú ves un Pokémon nuevo en el juego, si tú matas al Pokémon, en Pokémon se supone que tú no matas a los Pokémon, sino que como los desmayas, los sacas de combate si Claro. su vida llega a 0, ¿no? Pero entonces tú no puedes dejar que su vida llegue a 0 si quieres tirarle la Pokébola para atraparlo, que la Pokébola es el medio de atraparlo. Entonces, una de las principales cosas que uno hace cuando se encuentra un Pokémon nuevo es así como que, ya va, te detienes y entonces dices, ok, ¿cómo hago para pegarle a este bicho sin matarlo para poder tirar la Pokébola? O sea, inmediatamente uno se pone en el mindset de hay que atrapar al Pokémon porque es nuevo, no sé si cuándo me va a volver a salir y tal. Ash, todo Pokémon que veía, así, sí, siga su vida, tranquilo, amigo, siga su vida, tranquilo. Pero no, ¿cómo que siga su vida? Había veces los Pokémon se querían ir con Ash, le caían atrás. Llévame. Y Ash así como que, no, quédate con tu familia. Y yo así, no, como que quédate con tu familia, atrápalo. Hay un capítulo muy bonito que Pikachu encuentra como una manada, quizás, o sea, un nidito de otros Pikachu y como que se siente muy bien y tal, y decide quedarse. Y tú ves que se despide, esta es la primera temporada, se despide, no sé qué y tal. Y el capítulo está terminando y tú ves que se va y estás como que, ay no, dejo ir a Pikachu, pero si no son amigos. Y luego así aparece Pikachu atrás que viene, que lo eligió a él. Ya para ese punto había dejado como 15 Pokémon poderosos. Pero no importa. El modus operandi de Ash era llevar un Pokémon a nivel, leviar el Pokémon y soltarlo. No, amigo, no. Claro, pero tú te quedas con tu Pokémon poderoso. No, pero no estás entendiendo, porque en este caso es súper bonito, o sea, a mí me parece eso espectacular, porque toda la cosa cuando Ash eligió un Pokémon decía, no sé quién, yo te elijo, Pikachu, yo te elijo y tal. Y él deja ir a Pikachu, que es su Pokémon favorito y que es prácticamente su mejor amigo, porque Pikachu encuentra a su familia. Pero entonces Pikachu lo elige a él y se va a perseguirlo. O sea, esa metáfora es espectacular. Eso es muy bonito. Pero lo que me estaba burlando era de que él había abandonado ya para ese punto a un montón de Pokémon que no los abandona para nada. Los deja, o sea, es como que todas las escenas son bonitas. Los deja o con una noviecita que se consiguió, o con su familia, o con otra manada que se consiguen. Y eso, ¿sabes? Para la serie, para el guión, es muy bonito. Pero uno como jugador de Pokémon resultaba insultado en todos los niveles ahí cada vez que tú veías que Ash agarraba a su Pokémon más poderoso y lo dejaba ir. Y era como que, no dejes ir a tu Pokémon más poderoso. Lo necesitas para ganar la liga. Claro, pero aquí se ve muy bien lo de las adaptaciones, que aunque sea una cosa tan sencillo, que sí sería muy traducible a anime, pero sí es verdad que quedaba mucho mejor así. Y al final, bueno, si Ash tenía 58 Pokémon encima, 130 Pokémon encima, entonces la gente poco se iba a encariñar con los personajes porque constantemente iban a estar cambiando, entonces iba a ser otros códigos. Y ellos querían que también enamoraras de 4 que también puede ser un poco como el símil del trading, porque tú en el trading dejas ir también. Bueno, claro, pero él dejaba ahí sin que le dieran nada, pues. Claro. Es que en el juego es muy calloso lo que uno hace, ¿no? De decir, mira, atrapo los 150 Pokémon y al final los 150 Pokémon no los tienes tú encima. Tú tienes 6, que son los que estás leviando. Pero los demás los tienes ahí tirados en el almacén, que en este caso son cajas, se dice boxes. Tienes ahí en tu almacén, tienes a todos esos Pokémon que nunca los vas a volver a ver y eso no te importa, pero tú... Qué horrible. Lo importante es que lo tengo. Que los tiene, exacto. Qué horrible. A mí la serie me encantaba y por supuesto el equipo Rocket era una maravilla. Lo de siempre como un héroe es tan grande como su villano y de verdad que el equipo Rocket, o sea, qué concepto tan genial de personaje. Como les había dicho, la serie tenía muchas cosas que no tenía el juego y entre ellas muchos de los personajes se les dieron importancias diferentes y participación diferente, como por ejemplo Brock y Misty, que son los amigos de Ash. Ellos eran los dos líderes de gimnasio, o sea, como que los dos primeros milestones a los que uno llega en el juego, pero no son un personaje que después se mantiene. Tú lo enfrentas en ese momento y sigue. Mientras que en la serie se quedan con Ash más adelante. Y el equipo Rocket es un invento completamente de la serie. Claro. El equipo Rocket existe como equipo, son los villanos del juego, pero Misty no, ¿cómo se llaman? Jesse y James. Jesse y James. No existen en el juego. Esos dos personajes no existen. El Meowth que habla, que es una idea tan graciosa y tan icónica, no existe en el juego tampoco. Todo eso lo inventaron para el anime.
Y mira el batazo que dieron. O sea, cuánto éxito tuvieron esos personajes que nunca los han sacado. 100%. Que además sí, fun fact, Jesse y James se llaman así por el famoso asesino de Estados Unidos que se llama Jesse James. Que está y no son sus nombres en japonés tampoco, obviamente. Ah, bueno, sí, no, ya en este punto ya yo, sí, ¿cómo es que? Sí, ya no creo Pokémon solo fue papá. I quit. Pokémon solo fue papá. Sí, exacto. Los amigos que hicieron en el camino. Exacto. Pero sí, me encantaba. Y hay un capítulo de ese justamente de este Mew que habla que hay un tipo que es como un investigador Pokémon, que no los atrapa ni nada, sino que él está convencido de que los Pokémon tienen un lenguaje, aunque ellos digan siempre la misma palabra, ellos tienen un lenguaje y por las inflexiones y tal. Y el tipo está todo el capítulo intentando y tal, y obviamente no logra nada. Pero entonces el Mew, que es del equipo Rocket, que es de los malos, en teoría, o de los antagonistas, se le acerca y le dice, sigue intentándolo. Y el tipo voltea así y le dice, ¿cómo? Sigue intentándolo y lo lograrás. Y se va. Y se va con Jesse y Jane, se van caminando y le dice, ¿dónde estabas? Y está así llorando. Es y verdad. No, estaba ocupado y tal. Me pareció tan bonito porque fue como que, ¿sabes? Este tipo no va a lograr nada, pero lo que está haciendo es tan especial que yo le voy a dar un pequeño regalo, que es hablar. En Pokémon también es súper interesante como hay mucha ciencia, o sea, en el mundo de Pokémon hay avances científicos increíbles, o sea, es una cosa, es muy parecida al mundo de Dragon Ball. Donde, ¿no? Exacto, en donde hay avances brutales científicos que cómo le facilitan la vida a la gente. Como por ejemplo, en Dragon Ball las cápsulas, ¿no? De la compañía cápsulas, que por Dios, si eso se existiera en la vida real, ¿cuán más fácil no sería nuestra vida? Las naves, los tipos la transportación, los tipos se montan en una navecita así chiquitica y con eso van al otro lado del mundo y tú dices, wow. O sea, en Pokémon es parecido. Nunca hacen ninguna especie de énfasis en la tecnología, pero tienen una tecnología tan poderosa que es capaz de generar comida a partir de vallas, sencillamente con una máquina que le pones las cosas y le das clic y sucede, de tener espacios interdimensionales en los cuales cabe una criatura gigantesca en un hueco chiquitico. Muchas cosas. Y nunca lo mencionan. Es como que sencillamente esto es parte del mundo y ya. No hay por qué cuestionárselo, solo sucede. Eso es un detalle simpático. Y hablando de la comiquita, hay una cosa que es que ya lo diré, una de las comiquitas o de las películas animadas más bonitas que yo vi en esa época fue la primera película de Pokémon. En el 2000, Pokémon icónica. 2000, ¿no? Claro, sí. Que decían Mew versus Mewtwo y tal, era así como que me corrió el trailer y tal. Y yo la vi, siendo solo, ni siquiera fan de la comiquita, pero la comiquita la veía de vez en cuando porque me gustaba. Y vi la película y me quedé tan sorprendido, así como que, wow, pero, o sea, qué emotiva, qué bonito mensaje. Bueno, la maravillosa frase que Mew le dice a Mewtwo y luego Mewtwo la traduce. Un mensaje espectacular y es como que, wow, o sea, no me imaginé que Pokémon llegaba tan lejos. Lo importante no es la condición de tu nacimiento, sino lo que haces a lo largo de tu vida, lo que te define. Y así como que, ¿quién dijo eso? Y tal, no sé, ¿Aristóteles? No, Mewtwo. Sí. Aquí está. Las circunstancias en las que uno nace no tienen importancia. Es lo que uno hace con el don de la vida, lo que nos dice quién somos. Sí. Pokémon. Eso fue el bichito así. Y uno así como, y Mewtwo, ¿qué palabras? Sí, no, brutal. O sea, toda esa película es genial. Y ahora que me dices que entonces... Esto, perdona Freddy que te interrumpa, ¿Mew vendría siendo uno de los Pokémon legendarios o no? Sí. Mew es peor que un Pokémon legendario. Mew es un Pokémon mítico. Porque dentro de los Pokémon legendarios hay otra categoría aparte que también se le dice, también se consideran Pokémon legendarios, que son Pokémon míticos. Que los míticos usualmente son Pokémon legendarios dentro de un juego a los cuales no puedes acceder normalmente dentro del juego. Mew es el primero de este estilo y es lo que te decía, para acceder a él necesitabas ir a un evento donde te lo dieran y tal, no sé qué. Por eso es mítico. Vale. Los Pokémon legendarios de la primera generación, fuera de Mew, son las 3 aves, Articuno, Zapdos y Moltres, y Mewtwo. Vale.
Vale, perfecto. Y Mew además en el lore, yo insisto un poco en lo poquito que me sé del lore, Mew es el primer ser creado en el universo, porque salió este dios Pokémon que salió del juego, que se me olvidó el nombre, pero bueno. Arceus. Arceus. Y lo primero que él crea es a Mew. Y Mew es el portador del ADN de todos los Pokémon del universo. Exacto. Mew es el progenitor, se supone que Mew es el progenitor de todos los Pokémon. Lo que pasa es que eso lo han reconeado, ¿sabes? Un montón de veces y tal. Okay. Y como te decía, los juegos te muestran muy poco de eso. Y cada juego como que dice su pedazo. Entonces, algunas veces se contradicen unos que otros. Por ejemplo, en uno de los juegos existen los Pokémon legendarios de ese juego, se les llaman el trío de la creación, que de hecho es el juego donde salió Arceus por primera vez, que son el Pokémon del tiempo, el Pokémon del espacio y el Pokémon de un inframundo, o sea, el Pokémon de un mundo que es como el Upside Down, o sea, el mundo de las pesadillas, que es un negamundo. Entonces, estos tres Pokémon se llaman el trío de la creación y se supone que los creó Arceus. Lo que sí estamos claros es que Arceus es el que creó todo. O sea, Arceus es como que el primer Pokémon que creó el universo. Pero para crear el universo se apoyó en estos tres Pokémon. Pero entonces para crear los otros Pokémon, o sea, esto es como que el lore más aceptado, la continuidad más aceptada. Luego para crear los otros Pokémon creó a Mew. Contenía la genética de todos los Pokémon y entonces de ahí salieron todos los otros Pokémon después. Pero entonces, para crear el mundo, creó al trío de los elementos, que son Groudon, Rayquaza y Kyogre, que son el Pokémon del océano, el Pokémon de la tierra y el Pokémon del cielo. Esos fueron para crear el mundo, porque entonces siempre se peleaban, ¿no? Entre ellos. Siempre están peleándose, el de la tierra y el del agua siempre están peleándose, entonces tiene que llegar el del cielo para interceder. Y además de eso, entonces hay otro montón de Pokémon legendarios que van saliendo por ahí para allá, que son seres ancestrales, no seres antiquísimos, que tienen su propósito más allá de sencillamente ser, ¿sabes? Un animalito que está por ahí haciendo su vida. ¿Y bueno, los juegos son atrapables? Todos son atrapables. Todos. Tú puedes andar con Dios, el progenitor de todos los Pokémon, el cielo, la tierra, el espacio y el tiempo en tu Pokémon. A ver, ¿cuál es el más difícil de atrapar así en la historia de todos los Pokémon? Coño, mira, el más difícil de atrapar de todos los Pokémon hasta el año antepasado era Arceus. Porque Arceus es este Pokémon que estamos hablando, que es el dios, y Arceus solo se dio en eventos y en Pokémon, o sea, en eventos que además solamente existieron justo antes de que Pokémon dejara de poderse, o sea, de que se rompieran las generaciones y no pudieras cambiar los Pokémon viejos para los nuevos. Porque hasta cierto punto, hasta cierta generación, tú podías ir cambiando si tenías los aparatos físicos, si tenías el Game Boy con el cable, podías con el cable pasar de Game Boy normal a Game Boy Color, de Game Boy Color podías pasar el cartucho siguiente de Advance y tal, y ahí hasta que llegabas al 3DS y en el 3DS ya en la memoria del 3DS podías tener una vaina que se llamaba el Pokémon Bank, que era donde tú podías, era un banco donde tú podías tener todos tus Pokémon ahí sin que estuvieran necesariamente en un juego, en un solo cartucho. Ok, eso está cool. Sí. Esto estaba súper cool. Hoy en día eso vuelve a existir y se llama Pokémon Home. Y ahora es un servicio online. Ahora todo eso está en la nube. Pero entre el Pokébank y Pokémon Home hubo una ruptura cuando llegó el Switch. Claro. Porque en la generación de Switch, entonces ya no se podía, ya no era retroactiva 100%. No podías tener todos los otros Pokémon, acceso a todos los otros Pokémon antiguos, sino que solo podías tener acceso a los que estaban programados en Pokémon de Switch. Entonces, con Pokémon de Switch salió Pokémon Home y con Pokémon Home, entonces ya se podía combinar el Pokémon espada y escudo y tal con todos los demás. El caso es que cuando hubo esa ruptura, entonces se hizo mucho más difícil obtener Arceus en su versión original. Porque solo podía ser de evento y además de eso solo podía ser en un cartucho donde ya se pudiera cambiar y era un problema. Sin embargo, hace un par de años salió un juego que se llama Pokémon Legends Arceus. Que es como que había uno que se llamaba Arceus. Un juego que se eso Arceus. Es como un RPG nuevo. Eso es una forma nueva que intentaron de hacer un juego de Pokémon que a la gente le fascinó, por cierto. Tuvo muchísimo éxito entre los fans. Y eso salió justo antes de la generación actual. ¿Qué pasó? Todo el mundo pensó que esa era la forma en la que iban a salir los juegos de Pokémon a partir de ahora.
porque era un juego mucho más de exploración, era un juego más sandbox, en donde el mundo estaba completo, tú veías los Pokémon ahí mientras ibas avanzando y podías inclusive atraparlos sin tener que pelear con ellos. Era súper interesante. En ese juego, que es un juego que lleva al personaje principal al pasado y baja a una de las regiones ya conocidas de Pokémon, pero en el pasado. Ahí conoces a Arceus por los mitos anteriores de todo ese juego. O sea, avanzando en la historia de ese juego, al final llegas a ver a Arceus y lo puedes atrapar. Entonces, ahí eso lo hicieron como una forma de permitirle acceso a la gente en los juegos nuevos a un Pokémon que de otra forma jamás hubieran podido llegar. Correcto. Hablando de eso, o sea, de los juegos nuevos, hubo uno hace poco, o sea, hace un par de años, así que tuvo mucha polémica porque estaba como lleno de bugs, la calidad era muy mala, o sea, la calidad de los renders. Ese fue el de la última generación, el Pokémon Violeta y Escarlata. Esta última generación tuvo muchísimos problemas de calidad y la gente, eso le costó inclusive mucho a Nintendo. Entre los juegos más vendidos de Switch está por encima Pokémon Espada y Escudo, que es la generación anterior que esta generación, inclusive. Porque la generación es muy fea. Hay una disminución considerable en la calidad de los gráficos, de las animaciones. Y lo que pasa es que ellos quisieron hacer un mundo más grande. Según ellos, es que el Switch no les permitió la calidad para poder jugarlo, para poder hacer el juego que querían hacer. Pero mira ahí Breath of the Wild, por ejemplo. Exacto. O sea, que es un juego tan grande y tan bonito y que corre bien. O sea, Breath of the Wild no me bajan los FPS cuando lo estoy jugando. No se me desaparecen los personajes en la cercanía. O sea, es que tiene tantas formas de que se rompe Pokémon Violeta y Escarlata que es insultante. La verdad es que muy mal. Skyrim está en Switch. Bastante. Al principio todo el mundo los compró, pero luego las ventas fueron bajando mientras la gente se fue dando cuenta de lo que estaban viendo y tal. El problema es que si tú quieres jugar Pokémon competitivo, necesitas obligatoriamente la última versión de Pokémon para poder jugar. O sea, The Witcher 3 está en Switch. O sea, qué cosa tan mala. O sea, pues si tienes Witcher 3, que tendrá obviamente sus bajadas de frames y tal, pero tú me digas, no, es que el Switch no nos dio cómo va. Bro, que metiste 150 Pokémon en el juego Game Boy. O sea, tú sabes cómo es este tipo de cosas. Este juego se ve tan mal que da la impresión de que estás jugando un juego de PlayStation 2. No, y no solo eso, sino que se ve incompleto. O sea, hay texturas que no cargan, imágenes, o sea, una pared que se ve en gris, ¿sabes? Que no se ve la pared como tal, se ve no voy a decir malla porque no es una malla, pero se ve ahí un polígono, no. Las ciudades que hicieron en el juego son todos un hueco, o sea, son un sitio con 5 lugares alrededor que no son ni siquiera edificios, porque cuando tú entras a las casas, que esto es la primera vez que lo han hecho ever en un juego de Pokémon, cuando tú entras a las casas, no hablas con nadie. Al entrar a la casa, lo que haces es activar un menú, porque todas las cosas a las que puedes entrar son solo tiendas. Entonces, cuando tú entras a la tienda, no estás físicamente entrando, tu personaje no está entrando al espacio de una tienda. No, lo que hace es que se te abre un menú enfrente donde están las cosas de la tienda y después le das que te sale y cuando te sales estás afuera. Entonces, no hay ni siquiera espacios internos dentro de todas esas edificaciones. Todos son grandes polígonos vacíos. Es que ni en Zelda de Nintendo original, en Zelda de NES, tú entrabas a la tienda, que era un huequito así y tal, pero entrabas, ¿sabes? Estabas en una cuevita y esa cuevita era la tienda. Estaba ahí un tipo allá y te vendía tus cosas y tal. Muy mal hecho. Sí. Es una lástima. Es una lástima porque si era una IP tan querida y tal. Y yo creo que algo que me parece a mí que la gente siempre ha estado pidiendo es una cosa con calidad, tipo. Ya ni siquiera voy a decir tipo Red Dead Redemption, ¿no? Pero digamos tipo Skyrim, tipo The Witcher, no sé, una cosa así, un mundo abierto, exacto, bien hecho, donde tú de verdad vayas y caces a los Pokémones y no sé qué. Los fans de Pokémon hemos querido un mundo abierto de Pokémon desde siempre. Y eso es ahí lo que te digo, que por eso es que Legend Arceus fue tan famoso.
porque fue como que el inicio de eso. Daba la impresión de que nos iban a dar eso. Y fue antes de la siguiente generación, fue antes de esta generación que estamos hablando que fue tan mala. Por eso todo el mundo dijo, wow, es que esto es lo que nos están dando, porque esta es la prueba. O sea, la generación va a ser esta maravilla, ¿no? Y no, lo que hicieron fue echar para atrás y fue peor. O sea, el juego siguiente fue peor que Legend Arceus antes. Ahora, tengo una pregunta, porque me quedé, ahora que vuelves a mencionar lo de Arceus, o sea, en cuanto a lore, ya sabemos que el lore es bastante flexible, pero en cuanto a lore, Arceus sería el más poderoso, porque bueno, básicamente Dios, ¿no? Pero en los juegos, ¿cuál suele ser el Pokémon, o cuál es el Pokémon que tú recuerdas que haya sido el más poderoso? Que tú digas, es que capturaste a este Pokémon, ya es prácticamente ganar. No sé si eso es aplicable, ¿no? Realmente, si funciona así. Sí, a ver, normalmente los juegos terminan, o sea, tienen un final. Que el final es cuando tú llegas al final de la Liga Pokémon y en la Liga Pokémon vences al campeón, porque en todos los juegos hay, ¿sabes? Una competencia entre los grandes campeones del mundo y tal, y hay un campeón, un tipo que vence la liga y tú tienes que vencer a ese para tomar su lugar, o sea, para que ahora tú seas el campeón de la Liga Pokémon. Una vez que haces eso, se supone que ganaste el juego. Casi siempre es así. Pero luego ahí se abre lo que le llaman el post-game, o sea, el juego después, que suele tener que ver con un poco más con la historia, con los Pokémon estos peligrosos, el de turno, el que haya construido el mundo, el que haya construido el tiempo y el espacio, quién sabe, pero tiene más que ver con ese Pokémon o con esos Pokémon. Y usualmente eso también desencadena en que atrapas a un Pokémon muy poderoso que está siempre en algún lado escondido. Esos Pokémon suelen ser level 70. Y usualmente, ¿sabes? Mewtwo está entre estos extremadamente poderosos. Lugia en generación 2. Después Giratina, está tal. Arceus es de ese tipo de Pokémon. Pero en el último, es la única instancia donde yo recuerdo donde consigues un Pokémon nivel 100. Cuando 100 es el máximo, nunca puede haber un Pokémon de más de nivel 100. Cuando consigues en el mundo oscuro a Giratina en Pokémon Plata en Pokémon Perla y Diamante, y luego en Pokémon Perla Brillante y Diamante, las dos remakes de estas generaciones que salieron ahorita en Switch. Vale. Ok. Creo que tuvimos un fallo técnico aquí con... Correcto. Nivel 100 en los juegos esos de plata brillante y perla brillante, de diamante brillante y perla brillante, o de diamante y perla originales, el Giratina de nivel 100 que te lo consigues en el mundo. Entonces, esa Giratina que te consigues en el Pokémon Diamante y Perla Brillante, que son los remakes que hicieron últimamente, es lo más alto usualmente que te puedes conseguir un Pokémon a nivel 100. Diría yo que es el Pokémon más poderoso que puede salir. Ah, bueno, y Arceus, en ese Pokémon Arceus del que estamos hablando, también es muy poderoso. Ok, o sea que se mantiene la esencia. Se mantiene bastante el canon, sí. Ok, hay una cosa que también me gustaría hablar, porque bueno, porque de la comiquita es como que de lo que más o menos sé, porque me vi las primeras 3 temporadas o algo así. Exacto. Y es la noticia que fue una noticia también de estas que ocupó al mundo por varios días, que es la de Ash. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de eso. El año pasado, Ash por fin logró ganar la Liga Pokémon. A ver, y a grandes rasgos, ellos sacaron una última gran serie de Pokémon, porque Pokémon ni siquiera es por temporadas, más bien es por series. Cada vez que sale una generación nueva de Pokémon, ellos sacan una serie para esa generación nueva. Y cuando salió esta serie de donde Ash ganó la Liga Pokémon ahorita, fue una serie grandísima donde ellos, que me parece que fue un éxito bastante grande, cuando ellos llevaron a Ash nuevamente, como que volvieron a empezar su historia y lo llevaron de nuevo por todos los lugares más importantes de toda la historia de Pokémon. Claro. Y Ash lleva a sus Pokémon a convertirse a hacer la Mega Evolución, a utilizar movimientos X, a hacer Dynamax, que son todas características de diferentes generaciones de Pokémon. Y Ash utiliza todo eso en su arsenal de su equipo de la lucha final. Y en ese campeonato Pokémon que se encuentra al final, se encuentran los campeones de las regiones anteriores.
Por lo tanto, uno se encuentra ahí a todos los personajes más fuertes que has visto hasta ahora. Y es súper interesante, es emocionante para el que sigue el lore de Pokémon, porque todos esos son personajes muy poderosos. Tienen Pokémon muy poderosos y entonces es muy bonito ver que al final Ash logra, ¿sabes?, enfrentarse a todos estos tipos que son todos tan buenos y vencerlos y al final, por fin, logra levantar su copa. Es como un regalo al fan. Claro, sí, total. Es 100% fanservice, pero bien hecho. Porque yo la vi, que yo me molesté en verla. Y por supuesto tiene muchas cosas de las simplezas de trama de Pokémon. No vamos a pedir que sea, ¿sabes?, 100 años de soledad ni nada por el estilo. Pero sí que es bonito. O sea, lo hicieron bien y me parece que le dieron a los niños todo lo que un niño podría querer de por fin ver, ¿sabes?, al héroe de la comiquita ganar. Claro. El premio máximo. Un niño interior, porque todos los que crecimos viendo bueno, crecimos ya, yo era adolescente, ¿no? Pero todo el que creció con la serie es como que, wow. O sea, ya yo siendo un adulto voy a ver por fin a Ash. Efectivamente. Al fin voy a ver a Ash ganar la liga. Y sale, yo no lo he visto, lo voy a ver. Porque, bueno, sobre todo quiero volver a ver al equipo Rocket, que para mí era lo mejor de la siguen saliendo, del equipo Rocket. Por siempre siguen saliendo. Qué genial. Es que además me encantaba, porque yo siempre hacía su presentación. Después parece por los problemas, vamos a ver qué tema. Pero entonces me encantaba como luego le iban cambiando y siempre al final decían una frase así súper random, o salían vestidos de flamenco, o sea, ¿sabes? Cosas así súper locas. Y en el doblaje latino, James se va volviendo más mexicano mientras va avanzando la serie. Y cada vez es más chicano. Entonces, eso es algo que me da mucha risa, porque normalmente uno diría que en un doblaje no debería ser lo más, ¿sabes?, lo más centralizado posible. Pero es que da risa que James fuera un mexicano tan rajado. No sé, a mí me daba risa esa característica. A mí me ha encantado. Poco. Yo me quito el sombrero 1.000.000 de veces ante los dobladores mexicanos. O sea, me parece que son los mejores dobladores del mundo. O sea, es una cosa increíble y los de Pokémon no se quedan atrás. O sea, Bueno, ya más o menos para ir incursando esto a ciertos temas, hay algo que llama mucho la atención y precisamente a ti, Moya, como gran conocedor de Magic, te pregunto. A ti. Hay una movida inmensa con el tema del juego coleccionable de cartas y literal la coleccionabilidad de estas. Entonces, así como en su momento hablamos de los precios loquísimos que puede tener una carta en Magic, aquí no nos quedamos atrás. Sí. Yo no soy gran conocedor del juego de cartas de Pokémon, así que aquí te puedo deber un poco de conocimiento, ¿sabes?, en profundidad, pero sí que sé un poco de cómo funciona la colección y tal, y es algo que siempre ha sido muchísimo más importante dentro del juego de cartas de Pokémon, la colección. Muy parecido al enfoque que tienen los jugadores, ¿sabes?, del juego de Pokémon, en donde la colección fue tan importante. En el juego de Pokémon siempre han habido montones y montones de versiones diferentes, brillantes, del anime, viendo para la izquierda, viendo para la derecha. O sea, los Pokémon tienen la misma carta, o sea, para que la gente se haga una idea, porque quizás no me estoy explicando bien. La misma carta que tenga la misma funcionalidad, digamos, Pikachu azul, qué sé yo. El Pikachu azul tiene muchas versiones diferentes de ese Pikachu azul. Tú en un torneo podrías jugar cualquiera de las versiones porque son funcionalmente iguales, pero según su rareza, o sea, según cuán difícil sean de conseguir, diferentes versiones de esa misma carta valen radicalmente mucho más dinero. Y tienen además numeraciones, que eso es una cosa que hacen, que lo han empezado a hacer en Magic en los últimos 2-3 años para aumentar justamente la coleccionabilidad del juego, pero Pokémon lo tiene haciendo hace muchísimo tiempo. Cartas con series limitadas, numeradas. Y el caso es que hay cartas de Pokémon que valen muchísimo. Magic les ha robado un poquitico el spotlight últimamente con la cuestión que hicieron con el anillo único en la expansión del Señor de los Anillos. Correcto, y eso. Que hablamos de eso. Pero antes de eso, las cartas de Pokémon eran famosas por tener entre ellas algunas extremadamente raras y extremadamente valiosas. Y no tanto por el juego, sino por la colección. Sí, exacto.
exacto. No es tanto por lo que pueda hacer en juego, sino por lo bonito. Hay varios youtubers que he visto en donde incluso solo porque tenga un filito ligeramente a la derecha baja muchísimo el precio, o según si es, qué sé yo, voy a decir una nomenclatura inventada, ¿no? Pero que sea AAA, pues ahí triplica su valor. O sea, es impresionante. Esas cartas las llevan a evaluar por compañías de tasación. Es valioso. Es una cosa, es un proceso importantísimo y súper delicado, como si fueran estampillas, monedas. Sí. O sea, hay que evaluar su calidad, su estado. Sí, lo mismo pasa con los videojuegos retro. O sea, hay casas de subastas que entonces te lo valoran y lo meten en no sé qué. O sea, eso se ha vuelto una locura. Yo tengo una última pregunta. Esas casas tiene su grado y es el grado de la casa tal, ¿no? Correcto. Claro. Sí, porque en ese tipo de cosas siempre lo que hace que eso tenga sentido es la opinión de la casa o del experto, que es el que dijo, mira, si esto tiene un grado tal, o esto es genuino, esto no sé qué. O sea, es el estatus del experto que le dio la validación, lo que hace que eso realmente tenga sentido. No, tú no puedes llegar a decir, esto vale $500,000 porque yo quiero. No. O sea, están como que evaluándolo con su nombre. Claro. Entonces esa reputación, era la palabra que estaba buscando, es lo que hace que eso realmente valga. Yo quiero hacer una última pregunta, y ya me consideraré feliz por hoy. Si yo te dijera, mira, yo por ejemplo, que yo no he jugado ningún Pokémon, nunca concebí acá. Yo quiero jugar un juego de Pokémon, uno solo, pero que me dé la experiencia de Pokémon. Que yo diga, mira, jugué este juego y yo puedo sentir ya que conozco tal y está divertido, no sé qué. Desde el Game Boy, que lo puedo jugar de un millón de maneras, hasta los últimos de Switch. ¿Cuál sería el Pokémon que tú me dirías? Este es. Pokémon Black 2 o White 2. Eso es mi Pokémon favorito, prácticamente. Es un juego completísimo. Tiene millones de cosas. Es el último juego donde la Pokédex ya estaba casi completa antes de llegar al cambio. O sea, es la penúltima generación antes de que hicieran el cambio con el Switch. Por lo tanto, está el Pokédex casi completo. Y tienes acceso a muchos de los Pokémon ahí, sin necesidad de irte a buscar Pokémon fuera, pues utilizando otros juegos y otros periféricos. La historia es larguísima, es súper interesante y los personajes no son tontos, porque muchas veces Pokémon sufre de que es una historia más hacia el lado de lo simple y vaina. Pokémon Black 2 tiene una historia bien interesante. Cuando digo Black 2, digo Black o White 2. O sea, negro o blanco. Los de esa generación. Cualquiera de las dos versiones. Ese sería mi favorito. A mí también, y esto es medio un hot take, porque eso no es uno de los más famosos en el mundo de Pokémon, pero a mí me gustó muchísimo el primer juego de Pokémon de Switch. Pokémon Espada y Escudo. Sí. A mí me divirtieron muchísimo. Yo la tiene verdad, muy buena. Muy bien jugándolo. Vale, bueno, quien nos esté escuchando no haya jugado nunca Pokémon y le llame la atención ahora por todo lo que hemos comentado, bueno, ya saben que tienen para elegir o uno más clásico o uno más nuevo. Lo bueno es que el clásico lo pueden jugar fácilmente en emulado. O sea, esos están en todas partes, es muy sencillo conseguirlo. Como eran juegos de Game Boy o DS, los más viejos, los más nuevos, perdón, eran de DS. Entonces, eso es facilísimo emularlo, porque conseguir un cartucho original cuesta mucho. Los cartuchos originales son caros. Entonces, no se molesten, emúlenlos, pueden conseguir todo lo que quieren a través de la emulación y queda muy bien. Bueno, yo quiero más o menos ya para ir cerrando, tocar un punto que ya más o menos lo mencionaste anteriormente, pero sé que es importante hablar de todo lo que es el universo Pokémon, que es el VGC, la Video Game Championship. Sí. Entonces, todo el tema competitivo de Pokémon. Y sé que eso también a ti te gusta mucho. Eso es en este momento lo que más yo estoy disfrutando de Pokémon. Porque como ya les he dicho, que esta última generación realmente no me gustó como juego y se ve fea y no sé qué. Sin embargo, es un mal necesario, porque para uno poder jugar la VGC hay que
o sea, tienes que tener tu equipo de Pokémon y el juego base que tú juegas para eso tiene que ser este último que ha salido. Porque los servidores de eso están en el último juego, etc. Es como si juegas cualquier juego online, tienes que estar, si vas a jugar con la competición online, tienes que estar en el último patch. Bueno, igual tienes que estar en el último juego. Sin embargo, es muy fácil, hoy en día es extremadamente fácil competir porque puedes jugar online con gente que esté en cualquier parte del mundo, te metes, te conectas y automáticamente tienes matches con quien sea. Inclusive hacen torneos y eventos online. Y las competiciones de Pokémon han sido muy famosas desde como el 2014, más o menos por ahí. La Pokémon Company le ha dado mucho auge y ha hecho programas de competencias de Pokémon donde la gente puede conseguir tremendos premios, donde te dan viajes, donde te dan de todo para permitirle a la gente que compita seriamente. Y como ya les había comentado, Pokémon es un juego muy difícil estratégicamente. Si tú vas a competir al nivel más alto, el nivel de estrategia que tienes que aplicarle es altísimo. Entonces, hoy, ¿qué es lo que ha hecho esta gente? Hay grandes eventos que se llaman los special events, o los eventos especiales, o los campeonatos de Pokémon, en donde hacen eventos gigantescos, en donde meten competición de Pokémon base, de BGC, de Pokémon Go y de Pokémon del juego de cartas. Entonces hacen grandes torneos que hacen los 3 torneos a la vez en estos eventos gigantescos, donde además hay unas ferias de comidas gigantes, hay eventos laterales en donde puedes también competir sin participar en el evento principal, puedes intercambiar cartas, puedes intercambiar Pokémon, puedes comprar mercancía, etc. Qué inteligente esos grandes eventos que han hecho, y yo desearía que los de Magic que tuvieran ese nivel de calidad, porque Magic también lo estaba intentando hacer parecido similarmente, pero los de Pokémon son una belleza. Yo estoy súper pendiente de que haya el siguiente de Pokémon por aquí cerca, porque en Europa hacen muchos a lo largo del año, y cuando venga el siguiente me voy para allá de cabeza, porque la verdad es que, independientemente que sea para competir o no, para cualquier fan de Pokémon, son experiencias muy divertidas pasarte un fin de semana en un sitio de estos, ¿sabes? Con gente afín, jugando el juego en sus diferentes formas. Claro. Claro, al final es un evento. Y para Nintendo consumiendo productos. Claro. Sí, bueno, pero es que justo peluches, pines, claro, de todo. Llévate un justo buen esto dinero. es lo que me deja para entender es que puede tener sus sombras y sus luces, pero nos queda súper claro por qué es una de las IP más grandes en la historia del mundo geek. ¿Vale? La IP más cara de la historia en este momento. O sea, del mundo. Que más dinero genera en el mundo. Sí, más que Marvel, más que Star Wars, más que Los Anillos, más que Mario Bros. Todo. Hasta ahí. Estamos. Más que Nike, o sea, más que Apple. Freddy, tu Pokémon favorito. Bueno, lo dije la otra vez, tengo 2 que son Mewtwo e Hypnos. Los 2 me gustan bastante. Ok, ¿Moya? Mi Pokémon favorito es Eevee y sus Eeveelutions. Eevee es el Pokémon que evoluciona en muchísimas cosas dependiendo del diferente elemento en lo que lo ponga. Y a mí me encanta Eevee. Y mi legendario favorito es Kyogre, la ballena gigante que controla el océano. Puño. Mi legendario favorito es Mew. Ya, bueno. Porque fue el que dijo esa maravillosa frase. Yo soy muy básico y mi infancia ha sido marcada por un buen Charizard. Entonces, Charizard Box. Claro, Geekolocos y Normis. Geekolocos y Normis, esto ha sido todo por el día de hoy. Cuéntenos cuál ha sido su Pokémon favorito y todo lo que recuerdan o tengan que comentarnos acerca de esta IP, porque seguro algo tienes que hayas vivido en cuanto a Pokémon. Así que por favor, dejen en comentarios. De alguna forma expuesto a Pokémon. Sí, es que es eso, es que es un evento. Es algo que ha marcado al siglo XXI. Entonces, déjalo en comentarios, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima.